para no hay interferencia. Listo, Jeremías. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos, al público teleoyente o teleoyente. El día de hoy estamos en una nueva edición de su programa Conversemos. Y el día de hoy tenemos la presencia de, bueno, dos cineastas muy importantes, la entrañable Rosana Díaz Costa y Mayra Rodríguez, ¿no? Paso a presentarles a Rosana Díaz, que ha tenido la amabilidad de aceptar hoy esta invitación. Así que, bueno, Rosana Díaz Costa estudió literatura en la Universidad Católica del Perú y cine en España, en la Escuela de Imagen y Sonido de La Coruña y en la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de Madrid, ¿no? Su libro de cuentos Los Olvidados obtuvo el segundo lugar del Premio Nacional de Narrativa en el 2005. Su primer corto documental, En Camino, en 1996, obtuvo el premio One World de la BBC. Su primer largometraje, Viajo a Tombuctú, 2013, de la cual es guionista, directora y productora, se estrenó en el 2014. Y ha ganado varios premios como mejor largometraje de ficción y también premio del público, además de participar en la selección oficial de varios festivales del mundo. Esta película se hizo en coproducción con Argentina y se produjo con los premios de Conacine, Ibermedia y Inca, ¿no? Ahora se encuentra desarrollando su segundo largometraje que ya, ¿no es cierto?, lo vamos a tener pronto, ¿no? En las pantallas de, digamos, a nivel nacional, que es la adaptación de la novela Un Mundo para Julius, ¿no?, de Alfredo Bryce Echenique. Que también es con producción con Argentina, ¿no? Entonces, nada, Rosana, gracias por estar aquí con nosotros y bueno, por darte el tiempo también de conversar el día de hoy. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, también tenemos, y justo lo vamos a aceptar, acá está Fabricio. Hola Fabricio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buenas noches, ¿cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás, Fabricio? Acá estamos conversando. Tardes, ¿no? Acá es noches. Bueno, sí, tienes 2 horas más, creo, por allá, ¿no? Sí, 2 horas. Perfecto, Fabricio. Bueno, voy a pasar a presentar a Mayra y luego te presento a ti. ¿Qué tal? Bueno, Mayra Rodríguez nos acompaña el día de hoy también. Gracias por estar con nosotros, Mayra. Ella nació en Zipaquirá, Colombia, donde regenta un restaurante vegetariano, ¿no?, en el cual se reúne un club de lectura, aficionada al cine y a la literatura, lectora voraz, estudió fotografía y diseño de modas y es promotora de cultura, ¿no es cierto?, puesto que además ha montado un cine y un club de lectura infantil. ¿Qué tal, Mayra? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos el día de hoy también. Muy buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bienvenida, Mayra. Gracias. ¿Qué tal? Y bueno, Fabricio. ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Bueno, acá presento a Fabricio, ¿no? Fabricio nació en la ciudad de Argentina, en Buenos Aires, y desde hace un par de años estudia cine y dirección de arte, y se dedica a la crítica de cine por cuenta propia, ¿no? Sus trabajos lo podemos visualizar en la plataforma de YouTube, y actualmente se dedica al cine independiente y a fotografía profesional. Es un gran apasionado del arte, cine, literatura y también de los videojuegos, ¿no?, y también de la filosofía, ¿no? ¿Qué tal, Fabricio? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos? ¿Se me escucha bien? Claro, Sí. te escucha perfecto. Más bien, para evitar filtrar sonidos, cuando alguien está hablando, los demás apagamos los micros. De ese modo ya no hay cacofonías. Genial. ¿No? No, muy bienvenidos. Bueno, yo soy Mar. Por fin será el programa que no esperábamos, pues, literatura y cine. Así es. Estas dos pasiones que, bueno, a qué literato no le gusta el cine, o a qué cineasta nos ha inspirado en la literatura, ¿no? Justo tenemos acá a la invitada Rosana, que tiene de base un libro para su próxima novela, ¿no? Lo que grandemente le da bastante plus a este tema, pues, ¿no? Bueno, vamos a arrancar con esta conversación, con este programa, hablando sobre los lenguajes, tanto cinematográfico como el lenguaje literario, ¿no? Bien sabemos pues que el lenguaje cinematográfico nos habla pues con imágenes, pero no solo imágenes, sino también con sonidos, ¿cierto? Mientras que el lenguaje literario también hace imágenes, pero son imágenes, no son visuales y no son mentales, y tiene otra forma de expresión. Mi pregunta sería, ¿no?, para todos, en el orden que puede ser
no sé, ya Yosimar sabrá cómo puedo responderlo, es ¿qué diferencias hay principalmente entre los lenguajes literarios y el lenguaje cinematográfico? Yosimar. Claro, bueno, acá por ejemplo, ¿no es cierto? La pregunta va precisamente, bueno, hace unos años, cuando estaba en la universidad, leí un libro que se llama Historia y Discurso, de Sigmund Chapman, ¿no? Y él decía que para cada historia hay diversos tipos de discurso, ¿no? Es cierto que no todo está dicho, ¿no es cierto? Y que hay ideas y hay temas que siempre se repiten a lo largo, de alguna manera, de la literatura y del cine, ¿no? Pero exactamente cómo es que estos tipos de lenguaje, tanto el literario como el cinematográfico, se pueden mezclar, ¿no? O en algunos casos, ¿no es cierto?, pueden marcar una tendencia bastante diferente, ¿no? Rosana, tú estudiaste literatura y de repente muy pocos no, digamos, no saben esto, ¿no? ¿Cómo es que tú, por ejemplo, empezaste, digamos, a trabajar cine, no a partir de la literatura, pero cuando empezaste a trabajar cine, cómo te diste cuenta, ¿no? De esta gran diferencia que hay entre la propia literatura y el cine, ¿no? Y de repente cómo estas a través del tiempo se han ido hermanando, ¿no? En todo caso, ¿no es cierto? Te pregunto a ti primero, luego Fabricio y finalmente Mayra, ¿no? Ujú. Es que, claro, es una contradicción, ¿no? Porque en realidad son lenguajes que se parecen mucho en algunos aspectos y por otro lado, en realidad, están completamente divorciados, ¿no? Bueno, la principal diferencia, además que yo no solamente es que estudio literatura, sino que he hecho literatura, también escribo, ¿no? El acto de escribir, digamos, literatura, estás permanentemente, digamos, pensando en el lenguaje, justamente, ¿no? En el estilo literario, ¿no? Mientras que en el cine no, estás pensando en imágenes y sonidos, ¿no? Estás pensando en algo que se va a convertir en la película. O sea, un guión, porque habría que comparar, ¿no? Digamos, lo que sería el texto literario con el guión, ¿no? Que eso es lo que realmente sería lo parecido, ¿no? Claro, los dos cuentan y pueden contar una historia, digamos, hay un arco de transformación, ¿no? Digamos, de los personajes, de lo que va sucediendo, ¿no? Pero lo que escribes en el guión está pensado para ser transformado en un lenguaje técnico y que luego se convierte en una película. O sea, un guión no tiene ningún sentido si es que luego no se va a convertir en una película. Es más, ningún guión se publica salvo que se haya hecho la película y que a la gente le guste la película y luego compra el guión, ¿no? Entonces, ese es la desgracia de los guionistas, en realidad, ¿no? Que puede ser que alguna vez escriban un largometraje que realmente si no se produce en la película, finalmente no se realiza, es un documento que se queda metido en un cajón, lamentablemente, ¿no? Nadie te lo va a publicar, no puedes ir a una editorial y decirle, públicame mi guión, ¿no? Pero yo pienso que es incluso el mismo esfuerzo, ¿no? Hacer un guión de largometraje que hacer una novela, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es otra manera de pensar, o sea, a la hora de pensar en un guión, uno está pensando eso, en planos, en movimientos de cámara, ¿no? Está pensando en lenguaje cinematográfico en realidad, a pesar de que, claro, tienes tu personaje, estás pensando en una estructura de una historia, todo, ¿no? Entonces, en eso sí se parece, porque estás contando historias, ¿no? Pero, digamos, la manera en la que las cuentas es diferente, son dos lenguajes distintos, ¿no? Entonces, por un lado, pues claro, se hermanan, por ejemplo, en el caso de las adaptaciones es el momento en el cual por fin ahí se dan la mano, pero al mismo tiempo también tiene que haber un momento de divorcio, ¿no? Ayer justamente que hubo este conversatorio, creo que tú, Yosimar, estuviste por ahí, ¿no? Alguien preguntó acerca de estas cosas, ¿no? Claro, la primera versión de guión que tú haces, digamos, de una adaptación, estás muy cercano todavía a la novela, ¿no? Y es más, es un guión que es muy literario, o sea, demasiado literario. Bueno, existe el nombre de guión literario, también luego viene el guión técnico, ¿no? Pero tienes que cada vez desprenderte de la novela, ¿no? Desprenderte de la novela, no tener miedo de alejarte, ¿no? Y para convertir esa historia ya en una película y tu historia también, ¿no? O sea, con tu propio punto de vista, ¿no? Entonces hay un momento en el cual me acuerdo que fue como la cuarta versión de guión, porque los guiones se escriben con versiones, ¿no? Que ya yo no abrí la novela en ningún momento, ¿no? O sea, ya era trabajar sobre el guión que yo tenía y no volver a la novela. Entonces, claro, yo recién ya la última versión de pronto volví a la novela para algo, ¿no? Pero era como que hay un momento en el cual ya por fin ya dejas la novela a un lado y solamente te quedas con ese nuevo texto que es un guión cinematográfico, ¿no? Entonces, ese creo que es la gran complejidad del cine, nada más que la gente a veces no sabe, ¿no? Cómo es esto, ¿no? Y a veces mucha gente se piensa, pero un guión lo escribe cualquier persona, ¿no? O sea, no es un trabajo súper complicado porque no es tan fácil pensar en imágenes y sonidos,
¿no? Es una descripción de acciones de personajes, imágenes y sonidos donde no puede haber opiniones, no puedes tú soltar, digamos, un párrafo entero con filosofía, ni, o sea, no puede ser así. Está solo pensado para algo que se puede transportar a un plano, ¿no? Que se puede transportar a un movimiento de cámara, finalmente, ¿no? Entonces hay que escribir de una manera no técnica, pero para que luego se convierta en un guión técnico o un storyboard, ¿no? Que es esto que parece un cómic, ¿no? Que es decir, todos los dibujitos de la película, ¿no? Entonces hay que escribirlo además para que lo entiendan todos los técnicos, todo el equipo artístico y el equipo técnico en general, ¿no? Entonces es un documento que lo lee todo el mundo lo lleva en su mano durante la película, ¿no? Tiene que estar escrito con un rigor técnico, ¿no? Para que de alguna manera nadie le quede dudas de cómo tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces son destinos distintos, ¿no? La escritura literaria y la escritura cinematográfica, ¿no? No te escucho. Perdón, ya con lo que me dice Rosana, es mucho más complicado, entonces, hacer definitivamente cine que literatura. Para mí, sí. A mí sí me parece. Además porque, claro, el cine tiene que ver mucho con los detalles, ¿no? Con lo que cuentas, ¿no? El tema del proceso de la elaboración del guión, que muchos creen que, como tú decías, es mucho más fácil, pero no. Tiene que ver básicamente con una elaboración y además olvidarte del propio libro al cual estás adaptando, enfocarte plenamente en el propio guión, ¿no? Y en esta elaboración. Entonces... Sí, no, porque todo el rato tú estás, digamos, la idea es siempre mantener ese espíritu original del libro, ¿no? Pero claro, todas estas, porque es un proceso de selección, de condensación, de transformación, ¿no? Entonces tú a la hora que adaptas, puedes desaparecer personajes, cambiarles la edad, cambiar las locaciones, desaparecer eventos completamente, ¿no? Pero no puedes olvidarte de por qué el autor escribió su novela. O sea, la intención del autor es muy importante, o sea, debe ser la misma intención del autor literario, digamos, la que tiene también el autor cinematográfico, ¿no? Porque de alguna manera, entonces, si Bryce escribió esta novela, ¿no? Digamos, con una visión de una crítica, ¿no? De una sociedad completamente desigual, ¿no? Llena de injusticias, ¿no? Yo no voy a hacer una película en la cual no sea ese también mi propósito y mi objetivo, ¿no? Obviamente, si no estaría realmente traicionando, digamos, esa intención original del autor. Claro. Entonces, ese es como realmente yo entiendo normalmente la adaptación, salvo en la historia del cine ha habido casos diferentes, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo siempre el ejemplo que yo pongo es de La Naranja Mecánica, ¿no? Que el libro no tenía la misma intención que la película, pero claro, lo hizo Kubrick en un momento que Kubrick hacía lo que le daba la gana en esta vida, ¿no? Entonces, porque ya había hecho pues 2001 decía el espacio, decía lo que quería, ¿no? Entonces, ese es un caso muy excepcional, pero normalmente, si uno se pone a ver la historia de las adaptaciones en el cine, son películas que se han hecho con la misma intención que la novela. Así ha habido grandes transformaciones en el camino, ¿no? Entonces, claro. Ese es un poco como yo veo, ¿no? Digamos, el trabajo de la adaptación, ¿no? Genial, Rosana. Yo la verdad había pensado en ese tipo de lenguajes también, porque, digamos, siempre hay esta duda con el tema de las adaptaciones, ¿no? No sé cuál es la experiencia de Fabricio en este caso, ¿no? Fabricio, tú que de alguna manera también trabajas en torno al cine y que estudias también esto del cine, ¿qué nos puedes decir sobre esos tipos de lenguaje, ¿no? Tanto el literario como el cinematográfico, ¿no? En todo caso, ¿dónde tú te sentirías también cómodo, no? Bueno, yo creo, por un lado, que, como decía Rosana, la literatura es en sí el texto, la obra, y en cambio el guión, que vendría a ser la parte literaria del cine, es más bien un documento que asegura que la intención del autor a la hora de hacer la película sea, ¿cómo decirlo?, bien llevada por todas las personas que trabajan en ella. Entonces, cuando tenés un grupo de personas a tu disposición que trabajan con vos para hacer una película, obviamente tienen que entender lo que querés hacer. Esa es la función del guión. El lenguaje del cine es visual y creo que lo bueno del lenguaje del cine universal a la vez, porque la literatura, claro, tiene esa barrera que sí, hoy en día podés encontrar cualquier libro de cualquier idioma traducido al tuyo, pero el cine es enteramente visual, es un idioma universal.
Entonces, en ese sentido son muy distintos, son extremadamente distintos, pero a la vez, en ciertos aspectos se complementan en sí, las dos formas de arte. No sé si se entiende. Sí, claro. Al menos Sí, como lo veo yo. Sí, yo te aquí me entiendo. surge, Te entiendo aquí me surge claramente. una duda, ¿no? Ya que he escuchado a los dos, de repente no podemos volver después sobre eso y que de paso me he hecho por interno, entonces, si cotejamos la intención del autor con la intención del, no sé, del adaptador o del director de cine, si por ejemplo, me dieron este ejemplo, que no es mi ejemplo, pero lo fue por interno, no, yo veo la película Ninfomaníaca, ¿no? De Lars von Trier, por ejemplo. Pero de repente la intención del autor es representar, ¿no? Esa enfermedad, ¿no? Qué sé yo. Y de repente con la intención o con el énfasis que se le da en las escenas no sé, al sedal, en vez de comprender eso, ¿no? Aprendo a pescar, ¿no? Aprendo a armar no sé, ¿cómo se llama? Una caña de pescar, pues, ¿no? Entonces, como que cómo se concatenan eso, ¿no? La intención del autor con la intención del adaptador o del director. A veces de repente podemos hablarlo después, ¿no? Quisiera escuchar a May de repente. No Bueno, sé si... ya, Perdón. respecto a lo que dice Fabricio, yo pienso lo mismo, porque el libro es, puede ser muchos libros en la cabeza de cada persona. O sea, cada uno hace su libro en su cabeza. Es decir, yo discuto un libro con alguien y para mí es de una forma, para los demás es de otra. Mientras que la película es una para todos. Ya igual todo el mundo da su interpretación, pero es una sola película. Y hablando de los directores que hacen, bueno, que toman un guión y lo hacen a su forma, hay un caso curioso de una película que se llama Johnny tomó su fusil, que es de un escritor que se llama Dalton Trumbo. Es una película del año 1971, una película bélica. Pero lo curioso es que el mismo escritor del libro es el mismo director. Entonces me parece una idea genial que él lo que tenía en su cabeza al escribir el libro fue lo mismo que plasmó en la película. Entonces podemos pensar que podría ser una de las versiones que se adaptan más de un guión a una película. Y les recomiendo esa película, es muy, muy buena. De hecho, una banda de música metálica tiene la canción One, tiene ese video de esa película, partes de la película de fondo. Entonces podemos ver la discusión que, bueno, lo que hablábamos sobre lo que es un guión como tal escrito y una película ya llevada pues el guión a lo visual. Ahora, yo quiero volver a lo que decía Rosana y ya le voy a dar el pase a Rosana, porque Rosana daba una cuestión bastante práctica, ¿no? Ella decía, si no tienes un guión bien elaborado, lamentablemente no te entiende el equipo con el que estás trabajando la película, ¿no? Ese también es el problema de las adaptaciones, ¿no? Y también esto radica en la diferencia entre el lenguaje cinematográfico y el lenguaje literario, aunque de alguna u otra manera, en ciertos momentos, ¿no es cierto? Y en este caso en las adaptaciones, estos lenguajes se van a unir, ¿no es cierto? Y se van a comprender. Yo creo que, por ejemplo, en lo que dice Fabricio y en lo que dice Mayra, hay algo como que trata de hermanarse esta situación, ¿no es cierto? Por ejemplo, Mayra decía, he tenido o he visto películas que han sido producidas por el propio escritor de novelas, ¿no? Entonces, por ahí hay esta hermandad y hay esta concatenación. Pero, ¿qué pasa cuando no sucede esto, no? Me pongo a pensar en El Padrino, por ejemplo, de Mario Puzo, dio el ejemplo, por ejemplo, Rosana, sobre la película La Naranja Mecánica. Entonces, Lucha, más o ¿no? menos para ir un poco, ¿no? Relacionando estos temas, ¿no? Quería darle el pase a Rosana para que termine un poco de redondear la idea, ¿no? Yo quería retomar una cosa que dijo Mayra que es bien interesante, ¿no? El tema de lo que uno imagina, ¿no? Cuando lee, ¿no? Que ese es el problema, además de la adaptación ya a nivel, digamos, de recepción, ¿no? Cuando los espectadores ven las películas adaptadas, ¿no? Que ese es el problema para el que ha hecho la adaptación, justamente, ¿no? Que la gente ha imaginado esa novela de millones de formas, ¿no? Tantos lectores como tenga esa novela, o bueno, novela, estamos asumiendo novelas, pero puede ser cuentos también, ¿no? Pero imaginemos una novela, toda la gente lo ha leído
y lo ha imaginado distinto. O sea, por ejemplo, el caso Mundo para Julius, ¿no? Por poner el ejemplo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene un Julius en su cabeza, ¿no? Y todo el mundo tiene una Susan en su cabeza, y todo el mundo tiene un Juan Lucas en su cabeza, en fin. Entonces, claro, lidiar con eso, lidiar con la imaginación que todos tenían y cómo se ven imaginado la casa de Julius y todo, es terrible, ¿no? Porque de alguna manera puede decir, no, pero yo no me lo imaginé así, entonces la gente quiere que tú le des una película que sea como un poco ajustada a lo que uno se imaginó, ¿no? Entonces, esa es una de las razones por las cuales a veces las adaptaciones, la gente se la pasa comparando, ¿no? Que no debería ser, porque son, como hemos visto, son dos lenguajes distintos y no se debería estar comparando, digamos, novela con película, ¿no? Pero bueno, es inevitable en realidad la comparación, ¿no? Entonces, yo lo quería contar, digamos, para que vean hasta qué punto, ¿no? Que, por ejemplo, yo qué sé, cuando yo saqué las primeras fotos del rodaje y todo, nos salía Julius, ¿no? La mayor parte de la gente decía, ay, es igual a Julius que yo me había imaginado, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay un montón de gente que decía que se habían imaginado al niño así, ¿no? Pero de repente por ahí alguien me escribe en interno, me dice, pero Julius no era rubio. Entonces, de pronto, ¿en qué momento en la novela decía que Julius era rubio, no? Pero esa persona lo imaginó rubio, ¿no? Entonces, es bien curioso ver cómo funciona esto y que quieren que tú, como la persona que adaptas, te ajustes a su imaginación personal, ¿no? Entonces, es muy difícil, o sea, en realidad me parece súper difícil, ¿no? El campo de la adaptación, por lidiar con la imaginación de tanta gente, en realidad, ¿no? Bueno, y retomando un poco lo que tú estabas diciendo, Yosmar, ¿no? Que tú habías un poco estabas diciendo, ¿qué fue lo último que dijiste? Para retomar tu última idea. Que, por ejemplo, qué fácil de repente debe ser para una persona que ha escrito una novela que también produzca la misma película, ¿no? Claro, O sea, pero ha habido porque varios va, casos, creo yo, la misma relación, ¿no? ha habido varios casos, no sé, la novela, por ejemplo, El tercer hombre, que la dirigió Carol Reed, la escribió Graham Greene, y esa él hizo la novela El tercer hombre y luego hizo el guión del tercer hombre, que en ese caso es lo ideal, en realidad, ¿no? Es lo ideal porque no tiene que lidiar con, y a ver si el autor se va a molestar o si el autor le va a gustar y estas cosas, ¿no? Entonces, sobre todo cuando es una novela muy grande, ¿no? Es una novela que, digamos, ha sido pues muy conocida, muy leída, ¿no? Entonces, ahí vienen los problemas, ¿no? Pero creo que esa situación que ha dicho Mayra sería como la súper ideal, pero normalmente no ha sido así, en realidad, en la historia del cine. Normalmente la gente, digamos, de otra generación, una generación posterior, es la que de repente va hacia atrás y agarra una novela, ¿no? Y la adapta, ¿no? Y bueno, y muchas veces los autores están vivos y otras veces los autores están muertos. Cuando los autores están vivos, bueno, hay que lidiar, digamos, con esto, ¿no? Que el autor de repente puede ser que no le guste tu adaptación, ¿no? Pero tú has pagado, digamos, ¿no? Para poder adaptarla, ¿no? También, ¿no? Claro, pero igual requiere un trabajo, Rosana. O sea, definitivamente lo que dices es un trabajo bastante complicado, ¿no? Pero al mismo tiempo, supongo que es satisfactorio, ¿no? Cuando ves el producto ya realizado, ¿no es cierto? El producto hecho, pensaría yo que es así, ¿no? Jeremías, tú también tenías preguntas que hacerles a Fabricio y de repente a Mayra, ¿no? Sí, claro, bueno, me gustó el punto de Fabricio, ¿no? Decir que, claro, el lenguaje literario, el lenguaje cinematográfico visual es un lenguaje universal, ¿no? Que, sí, por ejemplo, pienso en una película como la de King King Dude, Iron 3, Hierro 3, ¿no? Donde escasea en los diálogos, ¿no? Y todo es pura imagen, pura imagen, pura imagen, ¿no? Entonces, y se puede entender, aunque no esté subtitulada. Bueno, mi pregunta era también, con las vanguardias, ¿no? Por ejemplo, surrealismo, ¿no? O en otros casos, el expresionismo, que tomaron bastantes elementos del cine, ¿no? Recoge la vanguardia, si bien no innova, ¿no? Toma los caligramas, ¿no? Para tratar de llevar el cine a la literatura, ¿no? Ya vimos el camino de ida, ¿no? Vimos el camino de, ¿no? La diferencia, ¿no? Entre cine y literatura, cómo el cine toma a nivel temático o a nivel, no sé, de guión, de historia, elementos de literatura. Pero, ¿qué elementos toma la literatura del cine, ¿no? Bueno, a mí se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Las técnicas, ¿no? De narración, ¿no? Pienso en los montajes, ¿no? Eh, los pastiches, en el flashback que existía, ¿no? Me interesa eso, ¿no? ¿Qué elementos toma el cine, o la literatura, perdón, del cine, ¿no? El camino de vuelta. Puede empezar Fabricio y luego Mayra, ¿no? Bueno, respecto a lo que dijiste, Jeremías, sobre el montaje, hay un libro que conozco, no lo leí,
lo hojeé apenas, pero lo tengo. Se llama La Casa de Hojas y es un libro que también depende mucho de lo visual. Es un libro que a través de las imágenes comunica, ¿no? Como bien haría el cine. Entonces, por ejemplo, el libro describe una situación estrecha y las letras en sí están puestas en la página, posicionadas de manera estrecha. Entonces, cosas así es algo que hace mucho el cine, muchísimo de hecho, muchísimo, muchísimo. Y se basa en eso, en transmitir a través de la imagen. Y justamente ese libro, creo que es bastante moderno, no recuerdo bien cuándo se escribió, pero si tengo que nombrar un ejemplo de la literatura tomando del cine, diría ese, ¿no? Justamente. Bueno, ¿y qué piensa en esto Mayra, no? También, ¿no? Eh, pues de hecho la literatura es muy descriptiva muchas veces y hace que tengamos esa imagen visual de algo, como estaba en tal lugar, era de tal color, cosa de que uno se haga como una escena en su cabeza. Entonces también es necesario que la literatura cree eso, que nos haga sentir, que nos haga como recordar sin siquiera haberlo visto. Yo he leído novelas, no sé, Gabriel García Márquez tiene mucho ese sello en sus libros, que te pueda hacer sentir muchas cosas, generar muchas imágenes en tu cabeza a través de lo que escribe. Entonces también la importancia de crear una imagen sin estar la imagen como tal. Hace que la crees en tu mente y eso te genera pues lo que vamos a la imaginación y obviamente pues uno también el libro tiene un personaje en su cabeza, lo que decía Josimar, decía porque era rubio, ¿no? Lo que pasa con Orgullo y Prejuicio. Orgullo y Prejuicio, el libro de Jane Austen, la película me decepcionó a mí el personaje del señor Darcy, porque yo creía que era un hombre más fuerte, un hombre con carácter más fuerte, yo tenía hasta una imagen de él. Entonces sí se necesita la literatura, sí usa como imágenes que son pues las que da el cine, ¿no? Sobre lo que dice Mayra, me hace pensar en algo, ¿no? Sobre esto, bueno, ya creo que básicamente cada uno ha dado una postura, una posición sobre lo que de alguna u otra manera sería esta diferencia entre literatura y cine, ¿no? Y lo laborioso que en este caso viene a ser el cine, desde la experiencia de Rosana también y de cada uno de ustedes. Pero yo me ponía a pensar ahora en que si una buena película tiene que ver mucho con el tema de los detalles, ¿no? Por ejemplo, el tema del juego de cámaras, el tema de los colores que se utilizan dentro de las películas. Me puse a pensar un poco cuando, digamos, establecíamos este conversatorio, en cuán importante, por ejemplo, fue para Alfred Hitchcock, ¿no es cierto?, digamos, establecer esta posición de la cámara, ¿no?, en un solo plano, ¿no? No sé si fue una técnica innovadora en el cine de la época, pero básicamente Hitchcock tiene esta cualidad, ¿no es cierto?, o esta situación de enfocar las escenas y de trasladar una película en un solo plano. Recuerdo mucho la película La Soga, ¿no?, de Hitchcock, ¿no es cierto?, que toda la película tiene que ver mucho en un solo plano, ¿no? La cámara filma, digamos, o la cámara enfoca en un solo plano y toda la película se da a través de ese plano, ¿no? Entonces me ponía a pensar mucho en los detalles en las películas, ¿no? ¿Cómo haces tú, Rosana, con el tema de los detalles? Además, sobre todo, por ejemplo, hay autores de libros que retornan siempre a un mismo tema, ¿no? Es como que su data, por ejemplo, literaria, tiene que ver con temas que constantemente trabajan, ¿no?, elaboran, ¿no? Hasta los poetas también siempre escarban sobre un mismo tema, elaboran de alguna manera libros sobre digamos, el mismo tema, pero bajo diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, tú has retornado a los mismos temas, Rosana, cuando has filmado tus películas. De alguna manera piensas que las películas que has filmado tienen que estar plenamente enfocadas en los detalles, ¿no? ¿Cómo haces ese trabajo tú, ¿no? O esta chamba en este caso. Bueno, es que en realidad, si no, no hay película, ¿no? O sea, tú no es que vas con el guión y ya se hace la película, ¿no? Hay todo el trabajo previo, digamos, a llegar a un rodaje, es un trabajo justamente de convertir todo eso que has escrito en el guión en
imágenes, ¿no? Y esto quiere decir dibujarlas, o sea, tienes que hacer un storyboard en el cual ahí está, digamos, por ejemplo, eso que tú has contado que es un plano secuencia, o sea, película La Soga está contada en un plano secuencia, y él tiene varios planos secuencias en sus películas, no tan largo como el caso de La Soga, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, es una película Notorious, por ejemplo, que es muy conocido, que es la primera vez que se hizo en la historia del cine un plano en el cual hay diferentes focos, ¿no? Porque es desde un plano entero, por ejemplo, que va de una fiesta, a que de pronto llega al plano, el primer plano de la mano, donde Ingrid Bergman tiene la llave, ¿no? Una famosa secuencia que era la de la llave, ¿no? Entonces, se demoraron días en hacer eso, ¿no? Porque, claro, es muy difícil hacer eso. Entonces, esas son las cosas que la gente a veces no piensa. Uno ve en la película y eso dura menos de un minuto. Y pueden haber estado días tratando de contar en un solo plano, ¿no? Digamos, algo que se ve así un montón de gente hasta que se ve, digamos, una mano con un detalle, ¿no? Entonces, la decisión, digamos, de cómo contar tu historia, eso es lo que finalmente va a ser la forma de tu película y lo que va a ser el lenguaje cinematográfico y lo que va a ser, digamos, que tu película pueda o no entenderse, finalmente. O sea, de un buen guión puede salir una película que está más o menos, o puede una película correcta, ¿no? Pero puede también ser una película ruinosa, ¿no? O sea, en el final no se interpreta correctamente esto a nivel de lenguaje cinematográfico. Entonces, ¿cómo se realiza ese trabajo, no? Son varias cosas que se hacen en paralelo, ¿no? Al momento de preparar una película. O sea, tú estás con tu guión, digamos, el trabajo visual se trabaja con el director de fotografía, que normalmente acá en Perú es el mismo operador de cámara también, ¿no? Entonces es el momento en que empiezas a dibujar, empiezas a decidir, por ejemplo, esto que yo estoy contando acá, ¿cómo lo voy a contar, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, en Un Mundo para Yulu se decidió, ¿no? Que muchas veces se le siga al niño directamente, ¿no? Porque es el punto de vista de Julius. La película está contada de su punto de vista. Él siempre está en todas las escenas. Siempre. Solamente hay un momento que no puedo contar, ¿no? Que en el cual él no está, pero que es como, se tiene que interpretar como lo que él puede imaginar, en realidad, ¿no? Pero el resto, todo el tiempo él está. Entonces, está y vemos lo que él ve y está siempre, digamos, es claramente el punto de vista del niño, ¿no? Pero nosotros hemos decidido, por ejemplo, que varias veces lo perseguimos, ¿no? Entonces, esa es una decisión que uno dice, ya, vamos a usar una cámara que lo sigue, ¿no? Pero ahora, ¿qué decisión de cómo lo vas a seguir? ¿Vas a hacerlo con una cámara en mano o con una Steadicam? Una cámara en mano va a crear inestabilidad, ¿no? Mientras que una Steadicam va a fluir mejor el movimiento, ¿no? Toda la decisión, digamos, de cómo se iba a contar las cosas en este palacio, al ser un palacio, ¿no? Entonces era la idea de que todo fluya, ¿no? Digamos, como en un palacio se sienta más grandeza, por decirlo. Por ejemplo, con Viaje a Tombuctú se decidió que la cámara fuera en mano, porque era toda esta idea de inestabilidad, los años 80, los chicos en todo el peligro de bombas, etcétera, etcétera. Entonces la cámara era en mano y trastabillaba, ¿no? Entonces son decisiones que tienen que ver ya con cómo se va a ver la película, ¿no? Pero se interpreta desde lo que tú has escrito a nivel de guión. Entonces ya hay un momento en el cual el guión pues queda atrás, ¿no? Ya al final lo que ves solamente es esto, ¿no? O sea, y esa es la decisión de qué lente utilizas, o sea, ya estabas hablando de distancias focales, estás hablando de completamente una cosa completamente técnica, ¿no? Que ya no es eso que estaba en el guión literario, ¿no? Y a su vez, en paralelo tienes que ensayar con los actores para que en ese plano que a ti te ha ocurrido puedan ellos hacer la acción que tienen que hacer, y a su vez estás hablando con dirección de arte para que ellos hagan la escenografía para ese momento, se dan cuenta, o sea, son todas las áreas, ¿no? Que tienen que estar en completa coordinación para que salga eso que tú quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, para hay un momento en la película que el niño camina, ¿no? Por toda la casa, bueno, y camina por uno de estos, va por uno, como por una especie de comedor, por el hall, por la sala, otra vez vuelve, ¿no? Un día entero para hacer una escena en la cual el niño lo único que hace es entrar a un comedor, a un hall y luego a la sala y de ahí otra vez volver, ¿no? Para que no se reflejen el que iba con la Steadicam y con el que hacía foco atrás en los espejos, toda una coreografía de cuando otro pasa, el otro camina, el otro, o sea, esas son las cosas que la gente se no imagina, ¿no? Digamos, toda la chamba que hay detrás, digamos, de una película, ¿no? Y eso en el guión era Julius camina por entre los invitados de la fiesta. O sea, esa línea se convierte en un día entero de trabajo, ¿no? Entonces, eso es básicamente digamos, el trabajo que hay de forma, ¿no? Porque finalmente eso es forma, ¿no? Eso es el equivalente a las figuras literarias, no sé, a los puntos, las comas, los puntos y comas, ¿no? En literatura, ¿no? ¿Cómo cuento yo mi historia, ¿no? Sí. Y sobre todo porque... Ah, sí, Jeremías, sí. un toque nomás, ¿no? Si me permite recordar un consejo de Chejot para los narradores, ¿no? Que el arma de Chejot, pues nunca pongas un arma, una escopeta en la obra si no vas a usarla.
¿no? Entonces, de repente podemos pensar en los detalles, ¿no? Como por ejemplo, como hablábamos en interno, Yosimar, ¿no? Esta pluma, ¿no? En Forrest Gump, ¿no? Que al final, pues, también, ¿no? Simboliza muchas cosas en la obra, ¿no? O incluso en películas, ¿no? Más comerciales como la de Nolan, ¿no? El origen, ¿no? Como este pequeño trompito, ¿no? No sé cómo se llama, queda rodando, ¿no? Y a partir de ello el lector construye su interpretación de los hechos. De repente podríamos pensar, ¿no? No sé, el lenguaje cinematográfico, paralelo al lenguaje literario, que de paso, ¿no? Comparten un mismo elemento, ¿no? Que sería pues esta técnica, ¿no? Del arma de Chejot, con eso, ¿no? Pero también podríamos verlo, por ejemplo, yo recuerdo esta novela de Miguel Puig, o Puig, como decía mi profesora, El beso de mujer araña, ¿no? Que también fue adaptada al cine, ¿no? A Miguel Puig la literatura argentina, bueno, él fue exiliado a Argentina por su condición, subversiva, ¿no? En todo sentido. Él tiene esta novela y dicen que en esa novela él toma muchos elementos del cine, ¿de acuerdo? Pero, sin embargo, ¿qué tanto toma? Porque estas novelas son puros diálogos, sin embargo, eso ya podemos notarlo en novelas anteriores, ¿no? De repente, no sé, Fausto es una obra de teatro, sin embargo, es una obra de teatro para ser representada, sino para ser leída. Entonces, ¿qué elementos puede tomarse a partir de lo planteado del cine o literatura, ¿no? Enfocamos en los detalles, ¿no? Porque tenemos en cuenta que el hecho de que el autor haya decidido hacer la novela basados en diálogos ya es un detalle, ¿no? Que nos dice mucho, ¿no? De repente la pregunta puedes pasar no sé, bueno, yo sí me pongo el orden, tú eres el moderador. Claro, lo que podemos hacer es lo siguiente, ¿no? Primero que vaya Fabricio, luego Mayra y finalmente Rosana ya para cerrar el tema. Porque, ¿sabes qué pasa, Jeremías? Que con el tema de los detalles me pongo a pensar en muchas películas que sobre todo, ¿no? Y acá voy a hablar como espectador, ¿no? Yo que, por ejemplo, he ido al cine, termino viendo una película y me quedo con una imagen. O sea, toda la película ha sido genial, pero me quedo con una imagen, ¿no? Por ejemplo, cuando vi Ciudadano Kane, me quedé con la imagen del tipo diciendo Rosebud y con la bola de cristal, ¿no es cierto? Un detalle, ¿no? Importante, ¿no? O por ejemplo, Pero cuando ten vi en esta... cuenta algo. Hay ¿Ah? que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta que esas imágenes que tú ves son después reforzadas por el cultura popular. O sea, no es que nos quedemos netamente con eso, sino que se nos refuerzan después. Entonces, ahí también que Claro. de repente hay un punto para conversar sobre ello. Claro, o por ejemplo, cuando, no sé, Darth Vader le dice a Luke, yo soy tu padre, ¿no es cierto? O de repente, no sé, la escena del caballo en El Padrino, ¿no? Hay cosas así que de alguna manera no tiene estos detalles, ¿no? Claro, no estoy diciendo que sea a través de los detalles la película sea buena o no, ¿no? En este caso, Rosana nos explica, por ejemplo, la chamba que amerita, ¿no es cierto? De alguna u otra manera estos detalles, pero no sé qué experiencia, por ejemplo, tiene Fabricio. Además, porque él trabaja con la plataforma de YouTube, ¿no? Entonces, no sé qué experiencia tiene con estos los detalles y luego con Mayra también podemos ir y finalmente con Rosana, ¿no? Bueno, desde mi corta experiencia, porque en verdad hice muy pocas cosas referente al cine, pero sí he jugado muchísimos juegos, visto muchísimas películas, leído muchísimos libros. Entonces, mi visión sobre eso es que más no es mejor, para nada. Más no siempre es mejor. De hecho, uno de mis principales referentes es Fumito Ueda, un diseñador de videojuegos, que él utiliza para crear sus obras una técnica que se llama diseño por subtracción, que significa, lo que él hace es todo lo que no sea absolutamente necesario para contar la historia, él lo subtrae, lo saca, ¿no? Entonces, uno se puede encontrar con muchas películas que tienen escenas olvidables porque sobran, o libros que tienen demasiado detalle, que describen demasiado las cosas, o escenas, por ejemplo, una película de acción, ¿no? O una película que incluya, hay escenas que se nota que están ahí simplemente para entretener al espectador. Entonces, yo, al hacer una obra, todo lo que no sea necesario, lo corto. Y esto me pasó con mi primer cortometraje, o uno de mis primeros cortometrajes, que se llamaba, que era justamente sobre eso, sobre la rutina de un personaje que no hablaba, que era mudo. ¿Y por qué? Bueno, era para que el público se pueda relacionar con él, ¿no? Pueda sentirse identificado. Entonces, tener una obra sin diálogos, tener un guión casi que vacío, o tener una película en la que nadie habla,
puede sonar simplístico, pero realmente tiene mucho más significado del que aparenta en primer lugar. Entonces, respecto a los detalles, yo creo que menos es más a la hora de hablar de cine, a la hora de hablar de literatura. Creo que una obra depende también de la intención del autor, ¿eh? No hablo de todas, pero creo que una obra más, de cuando es más compacta pero mejor, más extensa, por decirlo. Es mi punto de vista, esa es mi opinión. Excelente, no sé qué opinen, Sí. este es la Mayra, ¿no? Mira, No, no te escucho. Ya, Ahora sí. ya sigo yo. Ya, perdón. No sé, respecto a los detalles, pues hay una película obviamente muy conocida, sé que todo el mundo la ha visto, que es Amélie, y creo que esa película es la que más juega con eso de los detalles, cuando ella mete la mano en el arroz, alcanza uno a sentir la sensación como de los granitos de arroz, cuando toma al hombre ciego y le dice, ahí está, pasa un señor, el cielo está de tal color. Creo que a mí me gustan los detalles en el cine, me parece que dejan lo que, pues lo que decían del Padrino, la escena del caballo, no sé, como esas imágenes que marcan y que de hecho usan tantas referencias en el cine. Hacen una nueva película y usan la referencia de, bueno, de La Naranja Mecánica, de Odisea del Espacio, lo que hacen los Simpsons, ¿no? Siempre. Y usan esas referencias porque son detalles que marcan cosas importantes. Un lenguaje, que el cine lleve ese lenguaje a que las personas usen una frase, sepan de qué película es, que oigan una canción y sepan a qué película pertenece, bueno, no sé, el chiste respecto a tal película. A mí me parece que los detalles son muy importantes porque hacen que marque la diferencia de la película, en que digan como, esto es de tal película y la identifiquen rápidamente por los detalles. Genial. Yo quería hacer la pregunta, bueno, retomando esto de los detalles, yo quería preguntarle a Rosana, cuando decía yo, por ejemplo, digamos, de que muchos escritores y también muchos cineastas retornan sobre los mismos temas, claro, con diferentes enfoques, pero que retornan sobre los mismos temas o trabajan sobre los mismos temas, ¿no? Yo cuando vi la película Viaje a Tombuctú me quedó sonando, por ejemplo, el tema, digamos, esa escena, ¿no es cierto?, donde este muchacho se queda atrapado en el tiempo, que no puede superar ese trauma que ha experimentado a partir de la violencia que le han originado los militares, ¿no es cierto?, después de este viaje, y la chica que tiene que irse del país, ¿no?, porque el Perú está viviendo una situación muy complicada, ¿no? Con esta pérdida de la inocencia, ¿no? Que sobre todo tiene que ver mucho digamos, con esta película, ¿no? La pérdida de la inocencia, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no es cierto?, el tema que trabajas ahora en Un Mundo para Julius, ¿no? Porque yo un poco te hablaba antes de empezar con el programa, que cuando tú has adaptado esta novela Un Mundo para Julius, la gente piensa pues que va a haber, por ejemplo, claro, va a haber la pérdida de la inocencia de Julius, pero también la película está enfocada en la visión que tiene Julius, ¿no es cierto? O está enfocado en la visión de la infancia, ¿no es cierto?, como una pérdida, ¿no es cierto?, de la propia inocencia, ¿no? Entonces, por allí son temas que tú siempre tocas, ¿no? Quisiera más o menos que digamos que nos amplíes un poco esto, ¿no? Sobre esto que trabajas en tus películas, ¿no? Es que no es un proceso muy racional, en realidad, ¿no? O sea, tú ahora que lo dices y luego que me lo han dicho muchas personas, ahí es donde yo me he dado cuenta de eso, en realidad. No es que yo digo, ya, voy a hacer una película acerca de la pérdida de la inocencia. O sea, ha salido de manera natural. O sea, yo más, cuando yo hice lo de Viaje a Tombuctú, no es que yo tenía claro que ese iba a ser el tema. O sea, yo estaba contando la historia de unos chicos adolescentes en los años 80, ¿no? Y claro, luego cuando uno ya ve la película termina, sí, pues claro, la película acerca de la pérdida de la inocencia. Y ahora igualito, con Julius ha pasado lo mismo. De alguna manera he elegido una película, una novela, para que se convierta en película, que también toca el mismo tema de fondo, ¿no? O sea, porque ese es el espíritu de fondo también, ¿no? Claro, o sea,
a nivel, digamos, de sociedad, claro, estás hablando de la desigualdad, del racismo, cuántos problemas que tiene Perú, ¿no? Pero en realidad estás hablando de más cosas, estás hablando de la pérdida de inocencia de un niño, ¿no? Por culpa de todos estos problemas, ¿no? Entonces, sí, en el fondo se hermanan por eso, ¿no? Se hermanan por eso las dos historias, ¿no? Entonces, claro, es como, de alguna manera, probablemente me interesa mucho el tema, ¿no? O sea, yo creo que al final uno se da cuenta, pero no es un acto racional, es algo que uno se da cuenta a la hora que ya terminaste de hacer la película, ¿no? O a la hora que alguien te lo dice, ¿no? Entonces no son decisiones así que uno dice que voy a hacer otra película así, no sé qué cosa haré como próxima película en realidad, ¿no? Pero por ahí que de repente también tiene algo que ver con esto, ¿no? Sin querer, ¿no? Esto podría ser Claro, comparable a lo que es una poética de autor en literatura, por ejemplo, ¿no? Podría ser. El tema recurrente en el uso 3 es la nostalgia, ¿no? Algo así, ¿no? ¿Podría compararse con eso? Sí, ¿Qué, yo y creo qué que nos sí. dice eso? Y ¿Qué porque en dice realidad, Fabricio? Sí, a ver, le escuchamos de Rosana. sí, no, lo que quería decir era que en realidad también si me pongo a pensar en las cosas que he escrito, ¿no? O sea, cuando digamos he hecho literatura, también tiene que ver con este tema, o sea, que en el fondo ese es mi tema, ¿no? De repente, ¿no? O sea, recién ahora me estoy dando cuenta que ese es mi tema, ¿no? Después de muchos años puede ser, ¿no? Es así. Rosa Montero tiene en sus novelas siempre es una enana, siempre es una enana. Y ahí dice después en una obra que se llama Loca de la Casa, explica que esta enana tal vez se recuerda a su hermana muerta, o una hermana que perdió de pequeña, ¿no? Que está presente. De repente Hay pasa algo eso que como hay algo que te persigue, ¿no? Probablemente, hay algo que te persigue que no te lo puedes quitar de encima, ¿no? No es algo con el que uno puede dominar ni controlar de alguna manera, ¿no? claro, eso es verdad. No sé si de repente, en este caso, Fabricio tiene temas que le gustan, que le interesan y que constantemente los trabaja de repente en su plataforma, en YouTube, de repente estos cortos que él hace, y no sé si Mayra también, ¿no? Bueno, para mí también creo que depende más de la etapa de la vida de cada uno. Yo de por sí no tengo ningún trauma ni nada que refleje en el cine o que necesite reflejar. Pero, por ejemplo, Monotonía nació de justamente eso, creo que yo estaba en quinto año, cuarto año, y ir a la escuela realmente se me hacía espantoso, 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 sobre todo por la rutina y toda la monotonía, ¿no? De la misma, porque al fin y al cabo uno termina saturado, pero era una etapa en la que me afectó mucho más que lo normal, ¿no? Que lo que me afecta ahora, por ejemplo. Entonces sentí la necesidad de reflejarlo en una obra, ¿no? Como podía ser Monotonía, que al final no la terminé concretando porque la producción fue un desastre, pero, pero sí, ¿no? En ese sentido, sí, yo creo que el autor siempre quiere comunicar algo que tenga que ver con experiencias propias, porque al fin y al cabo, por mucha imaginación que tengas, el arte imita la vida y es así como uno le es más fácil inspirarse, ¿no? Para escribir o para transmitir, para mandar un mensaje en general. Creo eso, simplemente. Bueno, y no sé qué piensa Mayra en este caso, ¿no? Mayra que también trabaja con el tema del cine, que de alguna manera le gusta mucho el tema de los detalles en el cine. No sé qué, digamos, qué opinas sobre esto, ¿no? No sé si de repente tienes películas o temas donde tú has vuelto al mismo tema, algo que te llame la atención ahora último, por ejemplo. Se descargó mi teléfono y no me está bloqueando el micrófono. Espera, tengo problemas. Ah, pero ya te escuchamos, ¿ah? Es que, ¿me escuchas bien? Sí, Sí, sí. Ah, es que yo no te sí. escucho, perdón. Yo no he producido nada cinematográficamente, pero sí participé en un festival de cuentos. Teníamos que, la idea era como leer un cuento, explicarlo, bueno, y nosotros con mis hijas, yo y mis hijas, actuamos las instrucciones para llorar de Cortázar y las instrucciones para cantar y ganamos el primer y segundo puesto. Y ahorita me postulé para un programa de estímulos en mi ciudad, Zipaquirá.
Entonces estoy a la espera como de cómo nos va con eso. Y era un cuento sobre ficción, que sí fue hecho el guión y pues creado por un compañero y yo. Bueno, gracias, Mayra. Genial. Genial lo que nos cuentas porque igual tiene que ver mucho con el tema de volver de alguna manera a los temas, ¿no? Que de alguna manera nos llama la atención, ¿no? Por ahí, bueno, uno de que nos está viendo, ¿no es cierto, Pablo? Nos hace la siguiente pregunta, ¿no? ¿Creen que algunas películas inspiradas en obras literarias puedan llegar a superar artísticamente a las obras en que se basaron? No sé si les ha pasado esto, Rosana, tú de alguna manera tienes alguna referencia, Fabricio, de repente por ahí nos puede dar una opinión sobre esto. Yo creo que sí, absolutamente, absolutamente. De hecho, hay un punto que no sé si lo vamos a llegar a tratar después, pero es justamente la complejidad entre medios y la complejidad entre... Yo creo que el cine es 100 veces más complejo que la literatura, por más que la literatura sea muy compleja. Y creo que tiene más recursos simplemente. Por ejemplo, El Señor de los Anillos, yo leí los libros y vi las películas y las películas son 100 veces mejor. Lo siento, pero es así. Y siempre y cuando se concrete la visión de la obra original y se expanda en el concepto, yo creo que perfectamente el cine puede superar a la literatura o a obras en las que se basen ciertas películas, por ejemplo. Genial. No sé qué opina Rosana sobre esto, que nos dice Pablo Salazar. Sí, bueno, hay bastantes películas que han superado a la novela original, ¿no? No sé, ahorita yo me pongo a pensar, no sé, en más cine clásico, ¿no? Por ejemplo, no sé, La Dama de Shanghái, por ejemplo, ¿no? La Dama de Shanghái estaba basada en una novela, ¿no? Pero una novela que era una cosita, ¿no? O sea, no era una gran novela, ¿no? Y él de esa cosita hizo una gran película, ¿no? Entonces ha habido ese tipo de casos, ¿no? Que en realidad la novela sirve como, digamos, una semilla de idea en el fondo, ¿no? Para que el autor cinematográfico se dispare y cree un mundo que está muy por encima, digamos, del que estaba en el texto literario original, ¿no? Los fans de Tolkien lo van a matar, ¿verdad, Fabricio? Sí. Sí. Bueno, Jeremías, tú también tenías que hacer algunas preguntas. Bueno, sí, bueno, es un tema que está muy recurrente justamente ahora con las plataformas, ¿no? Como Netflix, streaming. De repente, no sé, que ustedes como autores de cine, ¿no? Piensan de repente que de verdad, es una polémica, ¿no? También con Scorsese y el irlandés, ¿no? Que el cine ha muerto, el cine ha muerto o de repente se está reinventando, no sé, ¿qué me pueden decir? Porque creo que también hubo una polémica similar cuando se incorporó el sonido, ¿no? Al cine mudo, también dijeron, no, el cine ha muerto, ¿no? Pero bueno, ustedes son los conocedores, ¿qué nos dicen sobre ello? Podemos empezar con Rosana y luego con Fabricio, ¿parece? No, dale. Ya, ok. Sí, bueno, tal cual lo que acabas de decir tú, Jeremías, ¿no? Que cada vez que ha habido un cambio tecnológico, por decir importante, la gente siempre dice el cine ha muerto, ¿no? Bueno, pasó cuando pasamos a la etapa del cine sonoro, pasó también cuando nos fuimos del 35 milímetros al cine digital, ¿no? Que mucha gente rechazó el cine digital en un primer momento, decían que no era lo mismo, que no era el mismo grano, la misma textura, ¿no? No había la misma sensación que había con el cine, ¿no? Pero bueno, igual ya llevamos ya 2 décadas con el cine digital y eso es lo que hay ahorita, ¿no? En realidad, ¿no? Ya ni siquiera hay cines donde ver el 35 milímetros, ¿no? Entonces yo creo que ahora esta es una manera, y esto es diferente, ¿no? Porque esta es la manera en la que se proyecta la película, ¿no? Yo creo que el cine no va a desaparecer nunca, ¿no? O sea, yo creo que siempre va a haber un público que prefiere ir a sentarse en la sala oscura y a soñar, ¿no? Porque de alguna manera lo de sentarse en una sala oscura compartiendo con desconocidos, ¿no? Esta historia que te están contando es como ir a soñar de alguna manera, ¿no? No es lo mismo estar en tu casa, porque por más que tú apagues las luces y tengas una pantalla grande, ¿no? Te va a sonar el teléfono, no sé quién dice pon pausa para ir al baño. Eso no se compara en lo más mínimo digamos, a lo que es que tú estés sentado y tienes una pantalla gigantesca enfrente tuyo, ¿no? Para mí es eso, es como el sueño, ¿no? De alguna manera. Entonces yo creo que siempre va a haber un público que quiera ir al cine, pero creo que cada vez hay más gente que, digamos, se quiere quedar en su casa
viendo, yo qué sé, pues estas nuevas plataformas tipo Netflix o Amazon Prime o lo que sea que se esté inventando, ¿no? Entonces, y claro, yo pienso que de alguna manera, yo lo he visto porque tengo un cineclub en la Universidad Católica, ¿no? Entonces, ni bien empezó todo el fenómeno Netflix, el público del cineclub bajó a la mitad. Lo recuerdo clarísimo, además, ¿no? Que era porque los chicos de repente estaban con toda la novelería de quedarse en su casa viendo las series de Netflix. Pero esto duró un año. Y de ahí, poco a poco, otra vez recuperamos el público, porque como los chicos dijeron, ah, bueno, ya, o sea, ya me vi todas las series, ya me vi que tampoco, o sea, ya se les acabó la novelería, ¿no? Y volvieron a ir al cineclub, ¿no? Y en este momento, digamos, claro, no tenemos tanto público como el que había antes, digamos, del fenómeno Netflix, pero hemos tenido un retorno, ¿no? Por decirlo, de gente que se aburrió un poco de la plataforma, ¿no? Entonces, yo creo que son dos formas de ver las películas, ¿no? Una es de una manera casera, más barata, más cómoda para algunas personas, ¿no? Que quieren verlo en pijama, yo qué sé, ¿no? Cómodamente en su casa, y otro será para el que quiere experimentar esto de comprar tu entrada y sentarte en un lugar y que de repente la gente no conozcas a la gente a tu alrededor y de pronto ya te empieza la película, ¿no? A mí me encanta eso, ¿no? O sea, a mí no me lo quita nadie, a mí y es más, por ejemplo, ahora mucha gente me pregunta con el tema del estreno, ¿cuándo se va a estrenar Un Mundo para Yuri? Bueno, primero tengo que terminarlo, ¿no? Estoy en proceso de postproducción, ¿no? Pero claro, que la gente te dice, pero ¿por qué no le estrenas en una plataforma tipo Netflix? ¿No? Piensan que además es muy fácil hacer todo el trámite de estrenarlo en Netflix, de una gente de ventas y todo, ¿no? Pero claro, yo para mí no me haría ninguna gracia, en realidad, que la película solo se estrene en una plataforma. O sea, el chiste, yo quiero verla estrenada en el cine. Se ha hecho pensando en un público de cine. Yo quiero entrar a la sala de cine y ver a las familias peruanas con su canchita viendo la película, ¿no? O sea, para eso se ha hecho la película, ¿no? Entonces, eso a mí me gusta mucho. Una de las cosas que yo más recuerdo con más emoción de por lo que estrené Vieja Tombuctú fue el ver la sala del cine llena, ¿no? De gente y ver las reacciones de la gente a la hora que ven tu película. O sea, esa es la gracia del cine, ¿no? Ese es el encanto del cine, ¿no? Para eso se hace, pienso. Entonces, yo en lo particular pienso que no va a morir nunca el cine, ¿no? Por más que hay estos cambios, ¿no? Y esta situación, la pandemia además ha hecho que la gente pues huya del cine, ¿no? Bueno, está cerrado además, ¿no? Pero pienso, eso bueno, es una opinión personal y espero que sea así, ¿no? Porque la verdad sería una pena, ¿no? Que algún día digan, bueno, ¿saben qué? El cine se acabó, ¿no? No creo que eso suceda, por lo menos creo que me moriré antes de que suceda algo así. Bueno, sí, pero acá hay algo acá hay como una visión, no sé, media sacralizante de lo que es la experiencia cinematográfica, ¿no? Que se puede comparar a ir a la misa, ¿no? A ir a la misa es, bueno, eso ahí, cuando estudiaba arte decían pues que entrar a la misa no por la puerta que simboliza el útero, ¿no? La entrada, la vulva, ¿no? Donde el hombre entra a la madre iglesia y pertenece. Algo así pasa con el cine, porque no recuerdo, por ahí me comentan que hay estudios donde dicen que ir al cine, ¿no? Es también una vuelta al útero, a disfrutar, ¿no? Desde lo nuevo. Pero de repente puede ocurrir cosas como que formatos que se pasaban antes, ¿no? Imagino las noticias que se pasaban pienso en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Mediante el cine, después sacaron el formato de la pantalla de cine, ¿no? Y pasaron a otro formato, una pantalla de televisión, o incluso siendo un poco más vulgar en las películas pornográficas, ¿no? Que pasaron del cine, los cines pornográficos, ¿no? Que vemos en Scorsese vemos un montón de cines, ¿no? Me acuerdo de esta película Infiltrados, donde Costigan, no, Costigan es el malo, Costigan es el bueno. El Jack Nicholson regenta un bar, un cine porno donde se encuentra con su soplón, ¿no? Entonces había una cultura del cine porno, pero al final pues el cine porno ha pasado a formar parte de páginas web, ¿no? O sea, se ha virtualizado, ¿no? Se ha hecho streaming. De repente con el tiempo puede llegar así a pasar lo mismo con el cine, como lo conocemos. No, bueno, eso es mi comentario. No sé si tengo que refutar de repente Yo creo, Jeremías, que también aparte de lo del cine, yo creo que es tan igual a lo que pasa con el fútbol. O sea, es lo mismo. O sea, no vas a comparar, ¿no es cierto?, ir a un estadio, sentarte, por ejemplo, ver a personas diferentes a tu alrededor, o no sé, molestar al árbitro o renegar con un jugador, ¿no es cierto?, a lo mismo que puede originar con el cine, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho cuando Rosana le preguntaron sobre Vieja Tombuctú, y ella dijo algo que me pareció muy curioso, ¿no? Que creo que a veces a ella le gustaría ser más espectadora de cine que propia productora o directora, ¿no? Porque creo que disfruta más siendo más espectadora de cine, ¿no es cierto?, que como tal vez directora. Porque en algún momento Rosana dijo,
Yo vi tantas veces Viaje a Tombuctú en la edición, en la producción de la misma, que ya cuando proyectaban la película y yo estaba presente allí, me aburría de la película. Porque, o sea, no me aburría, sino ya me había cansado de verla, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa eso, no, Rosana, ¿no? Cuando te involucras como directora o como espectadora, yo pienso que eso pasa también con el cine, ¿no? No creo que el cine desaparezca, al igual que el fútbol no va a desaparecer, los estadios tampoco van a desaparecer. Creo que es algo que, es como en el teatro también, no creo que desaparezca jamás el teatro, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que pasa, ¿no, Rosana? Sí, yo creo que en realidad son experiencias, ¿no? Que hay gente que las necesita, en realidad. O sea, yo soy muy cinéfila, en realidad, ¿no? O sea, mi cinefilia fue la que me llevó realmente al final a querer estudiar cine y finalmente hacer cine, ¿no? Pero es una experiencia que es única, además, ¿no? Entonces, sí, lo que ha dicho Jeremías, esto del este ritual, ¿no? Sí, es un ritual, en realidad, ¿no? No todo el mundo lo entiende así, hay gente que en realidad no le gusta mucho ir al cine también, ¿no? Yo eso lo puedo comprender, lo puedo respetar también, ¿no? Pero no me quiten a mí mi ritual ir al cine. Entonces, o sea, si existe un solo cine en la ciudad, pues iré, ¿no? O sea, es así, ¿no? Entonces, no sé, yo recuerdo con mucho cariño, digamos, las reacciones del público con ciertas películas también, ¿no? O sea, hay momentos que uno recuerda, ¿no? Desde películas que son, pues, no sé, de culto y así, pues, más de cineclub y de filmoteca, hasta las películas más tipo Star Wars, ¿no? Que uno recuerda con mucho cariño, ¿no? Las reacciones en los cines, que no es lo mismo que estar en tu casa. O sea, yo recuerdo, yo tengo acá clarito, digamos, haber visto, no sé, pues, el extraterrestre en el año 82, y me acuerdo clarito los niños cómo estaban reaccionando con la película, ¿no? Y me acuerdo yo haber llevado a niños a ver El Señor de los Anillos en España, y la reacción de cuando Frodo está a punto de tirar el anillo, por ejemplo, todos los niños de pie, porque he ido con 10 niños a ver la película, ¿no? Y los 10 chiquitos estaban agarrados del asiento delante, Frodo, tira el anillo, ¿no? Pero le daban órdenes, ¿no? A la pantalla, con toda la Coca-Cola y la cancha que se caía por todas partes, y cuando Frodo tira el anillo, todos se sentaron, aliviados, pero fue así el cine entero. Entonces yo dije, Peter Jackson es un genio, o sea, ¿cómo ha conseguido esto? O sea, todo el cine realmente se ha metido completamente en la película, ¿no? Eso no lo vas a ver en tu casa, pues bueno, sí, puede ser con tu familia, pero no ver que niños desconocidos y gente que reacciona de esa manera, me parece extraordinario. Compararlo con el fútbol. Yo no soy muy futbolera, pero a mí no me gusta el fútbol en pantalla, pero si voy a un estadio sí me gusta el fútbol. Por Claro, ejemplo, por ver o un concierto de rock, por ejemplo, yo creo que nunca va a claro. desaparecer en los conciertos, ¿no? O sea, la experiencia del concierto es parecido, son experiencias físicas en el fondo, ¿no? Sí, sí, es verdad. Y, Sí, sí, y sí. ahora, y ahora con lo que decía Pablo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que habían películas que habían definitivamente superado a las obras literarias, y por ahí Federico también Fabricio nos hacía la aclaración, ¿no es cierto? Por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? Y de repente hablaba un poquito sobre esto que le había llamado la atención. A propósito, Fabricio, sobre la pregunta que le hice a Rosana, ¿tú cómo te sientes más cómodo? ¿Haciendo cortos? O no sé, yendo al cine, o de repente ahora viendo películas por streaming, ¿cómo te sientes más cómodo, no? Ahora. Bueno, a mí me gusta de todo un poco, en verdad. Me gusta hacer cortos porque me gusta concretar una visión. Es increíblemente satisfactorio. Sobre todo, hoy en día que hay muchas herramientas, no es como antaño, que hoy en día cualquiera con un celular puede grabar un cortometraje. De hecho, a día de hoy yo no tengo una cámara decente, tengo solo un celular y hago las cosas desde ahí. En ese sentido es muy satisfactorio, es muy bueno, realmente te sentís productivo, vas un día a grabar 4 horas de trabajo seguidas, concretando una visión, es muy satisfactorio. Después editarlo también es increíblemente divertido, ¿no? Satisfactorio, pero por otro lado sí me siento más cómodo consumiendo las obras que creando. Es mucho más cómodo, mucho más fácil. Como decía Roxana, te hartas en un punto. Llega un punto que te hartas de hacer lo que estás haciendo. Y respecto a lo que decía Scorsese, ¿no? Sobre Marvel y sobre si el cine está muriendo o no, es complicado, porque se podría decir tal vez que el cine comercial está muriendo entre comillas, en el sentido de calidad. Es decir, tal vez el cine comercial a día de hoy tiene menos calidad o es producido con más facilidad o las audiencias son mucho más conformistas. Por ejemplo, Marvel, ¿no? El claro ejemplo.
Es una saga de 23, 24 películas, creo, y ¿cuántas de ellas valen realmente por sí mismas? Son muy, muy genéricas y muy parecidas entre sí. Y que la audiencia, que estas películas hagan $1.000 millones cada una, siendo que son perfectamente predecibles, son casi que se producen como hamburguesas en un McDonald's, ¿no? Y se consumen del mismo modo. Pero a la vez, creo que tienen su punto artístico y creo que tienen... a mí me gusta personalmente Marvel. Entiendo que no es el mejor cine de todos, pero me gusta y comprendo que el valor artístico que tienen, si bien no es tan grande como otras películas, incluso del mismo género, por ejemplo, la trilogía original de Spider-Man de los 2000, creo que son infinitamente mejor que cualquier película actual de superhéroes. Si bien no tienen el mismo valor artístico, considero que son buenas, son decentes. Y además, es que es simplemente la globalización y la masificación de un público, ¿no? No es que, es decir, lo que está en taquilla no representa al cine como un entero. Lo que, por ejemplo, Avengers Endgame, no es que el cine se esté volviendo súper comercial, ni que el cine se esté, en todo el mundo, que el cine esté decayendo, no, es como un poco la música. La música a día de hoy, lo más popular, es justamente lo peor que tiene para ofrecer, ¿no? Pero eso no quiere decir que no hayan buenos artistas en otras partes del mundo y que no sean trabajos más infravalorados. Es algo que pasa con todo realmente. Los mejores trabajos están infravalorados. Es Ajá, así. pero Fabricio, pero eso también tiene que ver mucho con la inmediatez, ¿no? Eso es un poco con lo que también luchamos nosotros. Por ejemplo, Claro, los que escribimos también luchamos con la inmediatez. O sea, por ejemplo, alguien puede postear algo que le parece chévere y de pronto tiene 3, 4, 5, 20, 500 mil likes, ¿no es cierto? Y de pronto decimos, oye, qué chévere, no se volvió viral, debe ser bueno. Pero es porque de alguna manera hay una inmediatez de por medio, no porque eso sea bueno, ¿no es cierto? Claro, claro, tiene que ver con También luchamos claro, con y esto no en se el puede arte, juzgar ¿no? una obra también por la cantidad de espectadores. Sí, sí. Claro, ¿No? o sea, el público, la recaudación tampoco determina la calidad de la obra, pues, ¿no? Si bien hay buenas películas de superhéroes, ¿no? Que son muy comerciales, ¿no? Pero no son, o sea, si convocan, pues, no sé, 100.000, 11 millones de espectadores, esto no quiere decir que sea una buena obra, ¿no? Siendo un poco más drástico, más duros, de repente, diciendo las masas muchas veces son tontas, se dejan llevar por la inmediatez, ¿no? Y de repente, y justamente me hace recordar lo que dijo Yosimar, ¿no? En esta era de la posmodernidad, en el siglo XXI, la inmediatez ya no requiere, pues, no sé, como el problema como Scorsese, ¿no? Esa obra de 3 horas, ¿no? Que muy poca gente no la ve de larga, sino que la ve por partes, ¿no? Sino que están acostumbrados a lo sencillo, ¿no? Al cortometraje, ¿no? Siendo recontra minoristas, ¿no? En TikTok, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estos pequeños cortitos, interpretaciones, ¿no? Y es lo que jala, pues, ¿no? Mientras más corto sea, es más digerible y paso al otro, pues, ¿no? Bueno, ¿qué opina Mayra sobre ello? Sobre el tema, ¿no? Sobre si el cine muerto. Eso hablamos, ¿no? Sí, Pues hablamos. no, yo creo que hay muchos artistas, muchos cineastas, muchos cinéfilos, mucha gente apasionada que sigue haciendo como Rosana un cineclub. Bueno, aparte de que ella ya ha hecho una película, pero seguimos haciendo un cineclub, un cineforo. En Colombia se han abierto autocinemas, hay infinidad de festivales todo el año en Colombia, en diferentes ciudades, festivales de documentales, festivales de cine francés. Entonces creo que mucha gente hace esa labor porque ese arte tan espectacular no muera del cine y pienso que no creo que muera nunca. Sí, sí. Bueno, eso es chévere, ¿no? Porque, por ejemplo, acá la pregunta de Ricardo Santiago Muse Carrasco dice, la fascinación por contemplar una película responde a un voyerismo innato en el humano, o sea, tiene que ver con algo que te llama la atención a partir de la retina, ¿cómo es esto, no? Por ejemplo, antes de que hable Jeremías, ¿no es cierto? Yo quiero preguntarle a Rosana, luego a Fabricio y luego digamos, a Mayra, cómo llegaron al cine, ¿no? O cómo se estableció este contacto con el cine, ¿no? Si más fue por una cuestión voyerista
O como decía Rosana, yo no creo que el cine muera, yo tampoco creo que el fútbol muera, yo tampoco creo que el teatro desaparezca. O sea, hay cosas, digamos, de carácter público que creo que no van a desaparecer. A pesar de que el cine, ¿no es cierto?, esté en el último escalafón de reactivación económica, por ejemplo, ¿no? Que me parece terrible, ¿no? Me parece súper malo, ¿no? Pero bueno, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Qué dice Rosana? Bueno, ahora que acabas de mencionar esto, los cines parece que se abren en noviembre, ¿ah? Por si acaso, con aforo limitado, eso lo sé, porque me lo ha contado el distribuidor de la película. Sí, excelente. lo va a hacer con aforo limitado. Así. O sea, va a entrar así muy poquita gente, pero bueno. O sea, bueno, es una buena noticia. Los que quieran ir al cine con su mascarilla, claro. pueden ir al cine con su mascarilla, efectivamente. Bueno, respondiendo un poco acá lo que, bueno, y luego lo que decías de cuándo empieza uno a fascinarse, es que sí, efectivamente sí hay una fascinación, ¿no? Por ver de alguna manera otra vida, ¿no? Representada, ¿no? O sea, yo creo que es la fascinación por ver lo que le pasa a otras personas, ¿no? Claro, cuando eres niño, no sé, pues la primera película que yo he visto en el cine ha sido de dibujos animados, ¿no? O sea, ha sido película de Disney, ¿no? A mí me llevó de requete chiquita al cine y mis papás son ellos no son cinéfilos, ellos son aficionados al cine, básicamente, ¿no? Ellos no saben así los nombres de los directores y el director de fotografía y el año, eso no tienen la cinefilia, ¿no? Pero sí les gusta mucho ver películas y a mí de chica me han llevado a todas las películas y yo me acuerdo en un momento que a veces como que me iba caminando hacia la pantalla, eso yo lo recuerdo, ¿no? Que quería tocar, ¿no? Quería tocar el ecran. O sea, estaba muy chiquita, ¿no? Que me tenía que jalar otra vez, ¿no? O sea, era cómo salen las imágenes, ¿no? Mi casa había también afición por el Super 8, ¿no? Mi papá grababa pequeñas peliculitas así de caseras, ¿no? El equivalente a lo que ahora pues graban a los niños y todo, ¿no? Y proyectamos eso y teníamos también proyección en la casa de una pared así de películas, no sé, pues de cositas de Pato Donald, el Mickey Mouse, ¿no? Estas cosas así que eran así de niños, ¿no? Y yo también hacía lo mismo, esto de tocar donde está la proyección, ¿no? Entonces, claro, yo creo que sí es una fascinación por la luz, ¿no? La luz que sale y que estas imágenes en movimiento, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con una fascinación muy, muy, muy elemental, ¿no? De que se proyecte lo que está acá, ahí, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y que se muevan las cosas ahí así como se mueven en la realidad, ¿no? Entonces, como no es algo racional, no es algo uno no lo piense también, es una cosa que sucede, ¿no? Con un niño uno lo ve claramente, ¿no? Y creo que por eso es tan importante lo de la sala oscura, ¿no? La sala oscura, ¿no? Que no hay interrupciones, ¿no? Que nadie te llame por teléfono, que entras como a una especie de otro mundo, ¿no? Otro mundo fascinante, ¿no? Fascinante porque entra, ¿no? La luz por tus ojos y todo, ¿no? Y así como yo lo siento, lo veo y creo que lo he sentido así toda mi vida también, ¿no? Genial. Fabricio, ¿tú cómo tuviste el contacto con el cine? ¿Cómo pasó esto por ti, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamó la atención, no? Muy bien. Primero me gustaría contestar a la pregunta inicial de Ricardo. La fascinación por contemplar una película responde al voyeurismo innato en el humano. El arte no es algo ambiguo, el arte no es algo misterioso, el arte no es algo que no tenga una definición. Y yo soy una persona que, como dijiste en mi presentación, me gusta la filosofía y tengo una teoría, ¿no?, sobre el cine, sobre el arte, etcétera, que me gustaría compartir porque creo que es el modo más objetivo de saber el porqué del arte y del cine también en general. Y es que yo creo que todas las actitudes, todos los comportamientos del ser humano están definidos o bien por la biología o bien por la psicología, que al fin y al cabo son prácticamente lo mismo, ¿no? Ambas se condicionan entre sí. Entonces, ¿por qué el humano crea el arte? Los animales pasan por un proceso, los animales en general, nosotros también, ¿no? Pero los animales pasan por un proceso, ¿no?, que es la selección natural. Básicamente, cada animal viene al mundo, y esto científicamente, ¿no?, viene al mundo con el único motivo de pasar a la siguiente generación los genes predominantes, los mejores genes, ¿no? E instintivamente buscan preservar la especie de la mejor manera, genéticamente. Pero con los humanos es distinto, porque los humanos, además de buscar, ¿cómo decirlo?, la predominancia de los genes, de los mejores genes, ¿no?, para su especie, también buscan la predominancia de los mejores memes. En el sentido académico, ¿no?
No hablo de una historieta graciosa, hablo de los memes, que son el equivalente a los genes, pero culturalmente. Entonces, si un gen es una unidad genética, un meme es una unidad cultural, una idea, un valor, ¿no? Lo que nos condiciona culturalmente. ¿A qué voy con todo esto? El cine se crea con la intención de preservar los mejores memes, básicamente. El cine es transmisión de cultura, el cine es transmisión de una idea, de un mensaje, de lo que sea del autor, y por eso existe. No es más que la extensión de un instinto secundario que tiene el ser humano en concreto, a diferencia de otros animales, pero yo creo que el motivo objetivo por el que se hace arte es por eso, porque se busca inconscientemente, biológicamente, instintivamente, la predominancia de los mejores memes. Entonces, ¿cómo determina uno si una película es buena o no? Analiza eso, si tiene un buen meme, si lo transmite bien, ¿no? Si deja el mensaje en la audiencia. Entonces, la obsesión del humano o de algunos humanos por crear y consumir películas viene de ahí. Un ejemplo súper simple, súper básico es cuentos, ¿no? Cuentos con moraleja, Blancanieves, por ejemplo, o La Sirenita, lo que sea. Todos tienen moraleja. Y eso es lo que se cuenta a un chico, por ejemplo, ¿no? Porque es simple de digerir, simple de comprender, tiene una moraleja, tiene una lección de vida, estás pasando tu cultura, estás pasando tus memes. El cine es exactamente eso, pero llevado a una escala mayor, porque es más complejo, es muy, muy, muy complejo, ¿no? También depende del público, pero a eso viene. Yo creo, respondiendo a la pregunta de, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero respondiendo a esa pregunta de dónde viene, ¿no? La obsesión del ser humano por analizar y por crear, viene de ahí, básicamente, del instinto. Y es algo que puede ser difícil de digerir, ¿no? Porque al fin y al cabo te das cuenta de que toda tu vida está condicionada por la genética, pero es así. Y también habría que hacer un estudio, ¿no? Esta teoría no está certificada ni mucho menos, pero personalmente creo eso. Creo que es la transmisión de los memes y la predominación de la cultura. Simplemente. Genial, Fabricio. Yo creo que lo que estás proponiendo me parece, me suena bastante bien, ¿no es cierto? Sería cuestión de aterrizar un poco eso, pero me parece genial porque definitivamente se utilizaba una palabra o un concepto que de pronto si cualquier persona que pueda ver el programa y dice meme, de pronto no lo toma tan en serio, ¿no? Pero que hay un trasfondo de por medio con este consumo también, ¿no? De estos nuevos elementos que van apareciendo con la modernidad, ¿no es cierto? Entre comillas, ¿no? Pero ahí está, ¿no? No sé qué opina Mayra con respecto a lo que opinaba Ricardo, ¿no? Sobre el tema de que si el cine va a morir, como decía Jeremías, en un tanto, no sé, me pongo a pensar en un tanto más bien fatalista, o de repente, no sé, tú crees que se vaya a dar por otro lado, ¿no? No, ya es que tuve problemas en un momento con la comunicación, pero pienso que el cine no va a morir. Y respecto a la pregunta de la fascinación por el cine, tengo un recuerdo muy bonito cuando tenía unos 10 años y vimos en VHS, los del cassette grande, con mi mamá vimos La Milla Verde. Recuerdo que estaba con mi mamá y unos familiares y estaba hasta dividida, es tan larga esa película que estaba en dos cassettes. Y recuerdo ver a esos adultos que yo nunca había visto llorar, estaban llorando. Entonces nació mi amor por el cine porque dije que unas imágenes, que la historia de alguien pueda conmover tanto a esos seres que para mí eran tan fuertes como mi mamá, un tío, que nunca había visto llorar, que los conmoviera hasta el punto de hacer salir sus lágrimas, me causó, me estremeció, me pareció que era un lenguaje universal para personas, para todo el mundo, o sea, no tenían que para ver una película no tienes que saber el director, no tienes que saber la historia, simplemente te sientas y la disfrutas. Y saber que algo del arte podía ocasionar eso, en este caso del cine,
que pudiera hacer llorar, que pudiera traer un sentimiento de nostalgia, de tristeza, bueno, ahí nació como mi pasión por el cine, en ese momento. Genial, Jeremías, te doy el pase, amigo, para que tú hagas tu pregunta. Bueno, con respecto a la financiación del cine, bueno, yo, bueno, soy de formación de literato, pero por los mismos cursos, no, de carrera, había un profesor, me acuerdo con mucho cariño, que es Mauricio Sánchez Franco, ¿no? Que, bueno, lamentablemente no nos acompaña, que él, era un fanático del cine, ¿no? Él nos hacía ver en taller de cine, se llama Taller de Guiones Cinematográficos. Nos hacía ver películas, ¿no? Y analizar la película como si fuera una novela narrativa, ¿no? Y ahí, pero dar una explicación un poco, no sé, darle sustento, de repente, no, Freud decía que la sublimación, ¿no? Que de repente el hecho el voyerismo es algo prohibido, ¿no? Algo censurado por la sociedad. Sin embargo, cuando yo miro algo en escena, no estoy haciendo el mismo acto voyerista, pero como esto de cine, la mira externa es validado, ¿no? Entonces, el cine cumpliría una función eh, de sublimación, ¿no? Con respecto a algunas prácticas que no son propias de la sociedad, pues, ¿no? Entonces, espero responder a la pregunta de, ¿quién me preguntó? De Ricardo. Sí, Ricardo. Yo tengo otra pregunta, ¿no? Para Osana, para Fabricio, Mayra. Bueno, ya que hemos hablado sobre el streaming, ¿no? Sobre las plataformas digitales, ¿no? Y bueno, y hemos visto si el cine... No me veo. Si va a desaparecer o no. De repente también podríamos abordar el tema de las series. Las series que ahora están muy, muy, muy de moda, ¿no? Eh, ¿A qué respondería esto en un panorama, ¿no? De si la serie compite con el cine tradicional, con una película, por ejemplo, si sumamos una serie pues, como Breaking Bad, por ejemplo, es una película de, no sé, pues, cuántas horas durará, son 62 capítulos, creo, son casi 62 horas de largo, pues, ¿no? Entonces, contrario a lo que se cree, ya no estamos yendo hacia lo inmediato, sino estamos yendo a lo que es más largo, ¿no? Un formato amplio. Entonces, como que una contradicción con lo que hemos dicho, pues, ¿no? Si por un lado nos centramos a lo que es lo instantáneo, ¿no? Las historias de Instagram, los cortometrajes, el TikTok, pero por otro lado estamos por el lado de consumir lo que es de un formato mucho más largo, ¿no? Ustedes, de su experiencia, o cómo explicarían este fenómeno? Bueno, primero sería Rosana. Rosana y luego Fabricio. Yo no creo que en el fondo la serie se entienda como un formato mucho más largo, porque lo que la gente hace es sentarse a ver un capítulo, ¿no? Bueno, ya de ahí que tú te veas, pues, no sé, 7 capítulos es otra cosa, ¿no? Pero en realidad la idea es ver un capítulo que dura mucho menos que una película, ¿no? Entonces yo creo que el tipo de vida que tiene ahora la gente hace que la gente de repente consuma más esta cosa que es más rápida, ¿no? Porque si nos vamos, bueno, han estado hasta mencionando el tema del TikTok y todo esto, que ya eso ya es así lo más efímero de efímero, ¿no? Pero en sí la serie creo que se ajusta a esto de la gente termina el día de trabajo, está cansada, no tengo ganas de ver una película de 2 horas, pero puedo ver una serie que dura 40 minutos, por ejemplo, ¿no? O media hora. Entonces yo creo que tiene que ver con la vida actual, ¿no? Que por eso se ha puesto muy de moda esto de la serie y al mismo tiempo, bueno, saben que al día siguiente pueden ver el otro capítulo y el otro y el otro y el otro, entonces a mí un poco me da un poco de miedo eso, porque claro, al final la gente prefiere ver más series que películas, ¿no? Porque claro, es eso de la película exige, ¿no? Una atención de 2 horas, es diferente el acercamiento hacia la película que hacia la serie, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, en lo particular, ¿no? Las veces que yo he visto series también, ¿no? O sea, no es lo mismo, es un ritual distinto el de la serie que el de la película. Pero eso es una cosa ya más personal, ¿no? Entonces, creo que en el fondo es por el tipo de vida que llevamos, ¿no? Que la gente además que el formato serie tiene un lenguaje, creo que digamos que es como que todo el mundo lo puede comprender, ¿no? Casi todas las series, digamos, no sé, porque estamos hablando de Netflix, ¿no? O sea, se ajusta, digamos, a un gusto más como global, ¿no? Mientras que de repente las películas ya no tanto, ¿no? Depende del tipo de película que veas y todo, ¿no? Yo creo que yo lo veo un poco así, ¿no? Fabricio, ¿tú qué opinas?
Bueno, yo también estoy de acuerdo en parte. Bueno, completamente de acuerdo, solo que yo agregaría también que comercial, así como TikTok, Instagram, las redes sociales en general, lo que buscan es enganchar a la persona, ¿no? Buscan que consumas la mayor cantidad de contenido en el menor tiempo posible o en el mayor tiempo posible a poder ser. Creo que con las series pasa un poco mismo, porque el concepto de serie yo lo veo al menos como que una serie debe plantearse cuando el formato encaje perfectamente con la obra, ¿no? Entonces, una serie tiene una historia obviamente mucho más larga que una película. Entonces, en vez de hacer 3 películas de 3 horas, haces una serie de, no sé, 20 capítulos, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con la intencionalidad del autor. Pero comercialmente, justamente, hoy en día tiene muchísimo éxito y es el motivo por el que creo que se hacen tantas series de manera tan absurda, porque hay muchas series que no voy a entrar en adjetivos descalificativos, pero hay muchas series innecesarias hoy en día. Entonces vos entras al catálogo de Netflix y ves que hay 50 nuevas series que están producidas por Netflix, cada una con 40 capítulos, y que no tienen motivo de existir en verdad. Son simplemente para que la gente tenga algo que ver, ¿no? Para que sigan suscritos al servicio. Y lo peor es que la gente las consume porque, como decía Roxana, tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Una persona llega de trabajar y en vez de ver una película ve un capítulo de 20 minutos, como mucho 40. Y también hay un punto y es el sentimiento de pertenencia. Y es que cuando una persona ve una serie y se lo cuenta a la amiga y la amiga la ve y ves que todo el mundo la ve, obviamente vos también la querés ver. O al menos eso pasa, eso veo yo que pasa con el público. Tiene que ver con el sentimiento de pertenencia. Por ejemplo, Game of Thrones. Es una serie que todo el mundo la ve, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, te guste o no. Hay gente que le no, pero porque todos sus amigos la ven. Entonces, creo que viene más por el lado comercial, ¿no? El tema de las series. Mucho más por el lado comercial, mucho más. Sí. Bueno, sí, Rosana. Es que yo quería comparar, porque claro, todas las series, la que estamos hablando más es este mundo Netflix, ¿no? Que está un poco acá hablando también Fabricio, ¿no? Pero yo estoy tratando de recordar, se me ha venido a la cabeza cuando yo era chica, ¿no? Y veíamos series que eran diferentes, ¿no? Pero bueno, también era ese formato, ¿no? El formato de no, algo que no dure tanto, ¿no? Y que lo podías hacer mientras hacías otras cosas. No sé, recuerdo Starsky Hatch, Los Ángeles de Charlie, yo qué sé, Vareta, todas estas series que había, pues así en los años 70, por ahí, ¿no? Que era, claro, yo me acuerdo clarito, que era que mientras mi mamá traía que la comida, no sé qué, o sea, mientras todo el mundo está haciendo otras cosas, estaba ahí la serie, ¿no? Porque era televisión, y la televisión siempre es como que está puesta ahí mientras uno hace otras cosas, no exige una concentración muy grande, ¿no? Pero veíamos películas, por supuesto, también, ¿no? Pero, o sea, la serie, ahora es, bueno, ya no es la tele, sino es la plataforma Netflix, ¿no? Pero en el fondo viene a ser un poco lo mismo, eso de que no tienes que tener un gran nivel de concentración, en realidad, para ver un capítulo de una serie, ¿no? Es un poco para allá, ya antes de dormirme, pum, veo la serie, ¿no? Ya está, ¿no? Entonces, creo que causa, creo que una pereza mental también muchas veces en las personas, ¿no? El hecho de consumir esto, lo que está diciendo, que hay como 50 series, efectivamente, que de repente no sirven para nada, pero están ahí, ¿no? Para ser consumidas, ¿no? Claro, es como que te dan toda una cartera de producto y te dicen, no, ya, pues no, o sea, ¿qué cosa quieres consumir hoy día, Está no? de moda, Entonces, está de moda, y la gente quiere estar de moda, ¿no? Entonces, lo que tú dijo, ¿no? Comienzas a conversar con la amiga, conversas con no sé qué, claro, si no has visto no has visto tal cosa, ¿no? claro. Y es como, pero también eso parte, Rosana, porque también las redes sociales juegan mucho con esto. O sea, por ejemplo, tú abres el Facebook y de pronto encuentras, oye, acá hay una propaganda de una serie y deberías verla, ¿no? Y la gente, oye, sí, ¿no? Vamos a datearnos un poco, vamos a pasar la voz, a ver qué tal va. Y entonces tiene que ver mucho también con la propaganda que se hace, pues, ¿no? Yo recuerdo, y eso sí me queda claro, que la calidad de las producciones ahora en estas plataformas es muy por debajo de lo que veíamos antes, ¿no? O sea, yo me imagino a una serie como la de Alf, ¿no es cierto? En esta época
Y es probable que enganche, de verdad, ¿no? O sea, es probable que enganche esta serie, porque a la gente le llama mucho la atención. O, por ejemplo, no sé, pon los Monsters, y estoy seguro que cae perfectamente, ¿no? O sea, que encaja, ¿no? O sea, hay series que son, que pasan o que trascienden al tiempo, pues, ¿no? Entonces, eso también tiene que ver mucho con la calidad, Rosana. Y eso, por eso es que yo hablaba, por ejemplo, de los detalles, ¿no? Eh, Ahora yo quiero hacer una pregunta que ya hemos conversado durante toda la, digamos, durante el programa, pero yo quiero saber cómo ustedes trabajan mucho con el tema del público. O sea, por ejemplo, Rosana, tú comentabas que cuando pusiste, por ejemplo, o bueno, digamos, transmitieron la película Viaja a Tombuctú, tú, por ejemplo, viste la reacción del público, los comentarios que te hacía la gente, ¿no es cierto?, sobre lo que habías producido y cómo la gente engancha, ¿no? ¿Cuál es la mayor satisfacción que tiene un director de cine o una persona que produce cine al ver la película realizada? Muy aparte de la realización de la película, ¿no? ¿Qué más allá de eso te trae, digamos, una satisfacción, ¿no? Primero Rosana y luego Fabricio, ¿no? Ujú. Bueno, en el caso, digamos, bueno, por Viaje a Tombuctú, que es la película que he estrenado, no está todavía, no, la que el otro está todavía en post, ¿no? Claro, es que finalmente después de todo el esfuerzo, después de todos los problemas que has tenido, porque terminas agotada realmente de todo, el hecho de por fin ver que la gente está viendo la película y que la gente te dice cosas buenas de la película y que la gente disfruta con la película o llora con la película, bueno, reacciona emocionalmente con la película, esa es una gran satisfacción, ¿no? Y ya si, por ejemplo, la película ha servido mucho, también la han llevado a... Yo estoy en todo el Perú, he viajado por todo el Perú a colegios, universidades, pero sobre todo me dio mucho gusto ver que en muchos secundarios, por ejemplo, ¿no? De acá de Perú, la han puesto, ¿no? O sea, la han puesto y sirve para que los chicos reflexionen y todo acerca de lo que pasó en los años 80. Entonces, siento que he hecho algo útil, ¿no? De alguna manera siento que sirve para algo, no solamente para que, digamos, esté en el cine y la gente se entretenga un rato, sino que sirve para que la gente reflexione acerca de lo que pasó en Perú, ¿no? Entonces, para mí que yo soy profesor, aparte, ¿no? También de toda la vida, ¿no? Me parece que esa ha sido mi principal satisfacción, probablemente, ¿no? Sentir que la película ha servido para que de repente gente que no tenía ni idea de cómo explicarle a su hijo de repente lo que había pasado en esa época, bueno, sirva para, digamos, como una vía, ¿no? De entrada a eso, ¿no? Qué pena que ahorita Mayra se ha desconectado, porque justo quería comentar que, por ejemplo, en Colombia, yo he estado varias veces en Colombia, como en 3 festivales en Colombia con la película, y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que en uno de los festivales llevaron un día a niños de colegio, niños escolares, niños de secundaria, que tenían 14, 15 años por ahí, y todos los chicos hicieron preguntas muy interesantes, ¿no? O sea, siendo colombianos, ¿no? Pero, y gente, digamos, un poco mayor también que estaba ahí, que era de los profesores, todos decían que, claro, era como que les hubieran contado su adolescencia en Colombia, ¿no? Porque por Colombia y Perú tuvieron historias muy parecidas, ¿no? Muy, muy parecidas, ¿no? Entonces ya esa es la segunda satisfacción, ¿no? Cuando ya sales de tu país, de pronto ves que lo que has hecho puede ser universal, ¿no? Que lo que has hecho puede ser, o sea, alguien de otro país se identifica también con lo tuyo, ¿no? Y vas a Estados Unidos y de repente te dicen también, o sea, cada cual en sus países de pronto ven, enlazan con algo parecido que ha pasado en su país, ¿no? Entonces, eso es realmente la satisfacción finalmente, ¿no? Creo yo, ¿no? O sea, no tanto que cuánta gente facilita. Y además cómo congenia la historia, o sea, cómo trasciende la historia. Empatiza. Sí, eso yo creo que es lo principal, ¿no? No sé, Fabricio, a ti si te pasó lo mismo, ¿cómo fue tu experiencia cuando te relacionaste con el público? Al menos de repente por ahí enganchaste un poco. ¿Qué Bueno, pasó? sí, por un lado, de nuevo, hice muy pocas cosas hasta ahora, hice 2 cortometrajes y uno que falló, que no lo saqué. Actualmente tengo varios proyectos, pero eso es cosa aparte, ¿no? Y la interacción con el público es algo rara, sobre todo para mí, porque yo me manejo más con las redes sociales. Y tal vez es más fácil llegar a gente desde ahí, ¿no? Y es más fácil llegar a gente que no te conoce de nada. Pero realmente supongo que sí, que la mayor satisfacción está en eso, en el impacto cultural que puede llegar a tener algo, ¿no? O en el impacto individual que puede puede llegar a tener una obra, ¿no? Un mensaje que quieras transmitir.
Personalmente, con lo poco que hice, creo que lo que me gustó es el tener a alguien que lo vea, ¿no? Porque yo no tengo muchos amigos, pero el hacer algo y ponerle cariño, ¿no? Y ponerle esfuerzo y después que alguien lo vea y que le guste, creo que ahí está mi satisfacción. Sobre todo en no sentir que mi trabajo fue a la basura, realmente. Sí, sí, sí. Te entiendo claramente. Y bueno, ya para ir cerrando el tema del conversatorio del día de hoy, tenía una última pregunta, ¿no? Para Rosana y ya finalmente para Fabricio y seguramente ya Jeremías por ahí también hará una última pregunta. De todo lo que se ha dicho y de todo lo que hemos conversado, ¿no es cierto, Rosana? A propósito de las adaptaciones y a propósito de Un Mundo para Julius que ya se viene muy pronto, sabemos que saldrá muy pronto porque es una película que esperamos, ¿no es cierto? Desde hace mucho, que en este caso no tiene nada que ver contigo, sino tiene que ver mucho con ciertos apoyos, ¿no es cierto? Y ciertas cosas que también tú nos comentabas, ¿no? Porque prácticamente nos estás diciendo el endeudada que estás con todas estas cosas que has tenido que hacer para que salga finalmente la película Un Mundo para Julius. De todo lo que hemos dicho, pues qué hacer con los espectadores, ¿no? Cuando ven una adaptación y de pronto no se convencen tanto de esto, o de pronto sí. Tú contabas, por ejemplo, que a veces te escribían, ¿no? Al propio Facebook y te decían, pero va a estar esta parte de la película, pero va a estar esta parte de la novela, o no va a estar, cómo confluirlas, digamos, un poco lo que piensa la gente, un poco lo que quiere la gente, ¿no es cierto? Cómo confluir con las expectativas, ¿no? Es complicado esto, atreverse también a hacer la adaptación de una novela tan importante para nosotros, ¿no? Como es Un Mundo para Julius, ¿no? O sea, ¿cómo afrontas digamos, ese reto, Rosana, ¿no? Pues con valentía, porque no me queda otra que ser valiente acá, en este caso. Sí, claro, lógico, porque sí, tú sabes, yo hasta he tenido que escuchar cosas como que no, que esa es una adaptación que tendría que haber hecho pues un cineasta ya con muchos años, ¿no? De experiencia, pero es que no lo han hecho, han tenido décadas para hacerlo, del año 70, y hay muchos cineastas que lo han podido hacer. Entonces, claro, es como, o sea, la desconfianza, además, eso de que lo haga alguien que solamente ha hecho un largometraje antes, ¿no? Que además es mujer, porque hay que mencionar acá que todo, cómo funcionan las cosas también en Perú, ¿no? Es otro detalle, ¿no? Y claro, ustedes han tenido muchísimos años para hacerla, y a nadie se le ocurrió hacerla. La única persona que compró los derechos fue una persona que no tenía ni el guión, ¿no? O sea, cuando el último proyecto, pero lo han comprado los derechos como 4 veces, además. Y ninguna de las veces hizo la película, ¿no? Esta es la única vez que por fin se está haciendo la película, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hay, ¿no? Finalmente, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa opina la gente, pero yo no puedo hacer la película que quiera la gente que yo haga. Están locos, o sea, eso sería como, no sé, como... Acá he habido películas que se han hecho un poco así, como haciendo focus, a ver qué cosa quiere ver la gente. La gente no sabe lo que quiere. O sea, yo he llegado a una conclusión hace tiempo, la gente no sabe lo que quiere ver. O sea, si no sabes de historia del cine, no tienes un criterio formado. O sea, yo me di cuenta de esto cuando fue el estreno de Viaje a Tombuctú, ¿no? Que yo me iba a la cola del cine, no, bueno, con los chicos que me ayudaron también a estrenar la película y todo, ¿no? Que era digamos que están en cada sala, digamos, ellos fueron como los controladores de sala, ¿no? Tú ves en la cola del cine, nosotros le repartíamos flyers de la película, ¿no? Para un poco, para que sepan de la existencia, porque claro, estamos compitiendo sin distribuidor, porque entonces estrenamos esta película en el cine sin distribuidor oficial, y duró un mes en cartelera, o sea, fue mi empresa la que la hizo, y teníamos a un lado yo qué sé, teníamos a Maléfica, teníamos a Godzilla, teníamos a Spider-Man, o sea, esos eran los estrenos en ese momento, ¿no? Entonces, claro, competir contra esos tanques era súper complicado, ¿no? Entonces íbamos a la hora que empezaba la película y repartíamos flyers a la gente, ¿no? Y la gente no tenía ni idea de lo que era la película, pero tampoco sabía lo que quería ver. Tú escuchabas las conversaciones y decías, bueno, a ver, a las 8, ¿qué cosa dan? Era como que quieren ver una película a las 8, un poco vamos a lo que habíamos hablado antes de Netflix. Salgo a mi trabajo, me encuentro con mi amiga, a las 8 quiero simplemente olvidarme de mi vida normal y quiero ver la vida de alguien, de otra persona en pantalla, ¿no? Quiero salir de mis problemas, ¿no? Entonces quieren ver una película a las 8, ¿no? Les da igual cualquier película. Entonces tú les repartes, mira qué bonito, los 80, y entraban.
Y la sala de cine se llenaba un poco de esta manera. Eso fue una manera de hacer publicidad muy así de hormiguita, ¿no? Pero funcionó. Y la gente salía feliz y salía, además nosotros les regalábamos cosas, así que tenían que ver, hicimos un merchandising de la película, ¿no? Y la gente hacía incluso un pequeño regalo en la sala de cine comercial, ¿no? Eso fue una cosa curiosa, ¿no? Entonces, yo creo que la gente no sabe qué cosa quiere ver. Yo creo que tú tienes que hacer la mejor película que puedes hacer dentro de las circunstancias que te tocó hacer la película, con todas las carencias que puede haber tenido, digamos, económicas, etcétera, y va a tener un público. Y el que sea, pues no sé, porque acá sabemos cómo es Perú, ¿no? Que hay un montón de haters, hay un montón de gente así que siempre van a odiar algo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente. Pero miren, aunque sea para eso, pero yo pienso que es un terreno ganado para la literatura. O sea, el hecho que tú hagas una película y que el otro quiera así odiar y despotricar la película, va a ir a la novela. De repente se va a comprar el libro. Claro. Entonces, aunque sea, se habrá ganado un terreno para la literatura. Yo siempre lo entiendo así. O sea, la adaptación siempre finalmente es un camino para llegar de nuevo a la novela. Y todas las nuevas generaciones de este país no han leído Un Mundo para Yulos. Es una novela de 600 páginas. Chicos, ahora ya no leen nada, así nada de nada, leen cosas, todo tiene que ser rápido y efímero y veloz, ¿no? Entonces, claro, no se meten a leer una cosa así tan larga, ¿no? Entonces yo creo que finalmente conseguiré que la gente vaya a la librería y compre su novela de repente y la lea por primera vez. Ya con eso me doy por bien servida en realidad, ¿no? O sea que... Claro. Sí, ya está, ¿no? Hay que tener, pues, no sé, coraza, ¿no? Y para, digamos así, pues, el que quiera rajar, que raje, pues, ya, o sea, contra eso no puedo hacer nada yo, ¿no? O sea, ya no... O sea, pienso que va a haber un público que sí le gusta. Hay gente que ya vio la película, digamos, el corte como está, porque se le hemos dado a personas, digamos, que nosotros confiamos para que vean este corte, ¿no? Y a la gente le va gustando la película, ¿no? Gente que sabe de cine y todo, ¿no? Entonces, confío en que va a haber un público que sí va a recibir bien la película, en realidad, ¿no? Genial. Muy bien, Rosana. Voy a pasar a Fabricio y luego ya a Jeremías para cerrar el conversatorio. Fabricio, tú que, bueno, has hecho cortos, no has hecho de repente mucho, pero me parece que tienes una idea de lo que quieres y eso está muy bien. En todo arte hay que tener un punto de partida siempre, ¿no? Y no sé si a veces has sucumbido a las peticiones de la gente, por ejemplo, ¿no? Cuando has hecho algo. De repente te han dicho, oye, ¿por qué no haces esto, no? Hasta los propios familiares de repente te preguntan, oye, pero deberías hacer esto, ¿no? Entonces, no sé si has caído o sucumbido de repente a las peticiones de las masas. Sí, hay cosas que, justamente como decís, con familiares, que estás haciendo un proyecto y te dicen, ay, pero esto está mal, o esto no me gusta, o esto deberías cambiarlo. Y hay veces que tienen razón, porque hay veces que uno necesita una mirada crítica externa, ¿no? Pero hay veces que yo conozco perfectamente mi obra y conozco perfectamente mi intención, y por más que no te guste, yo sé que está bien hecho, o al menos es lo que yo quiero lograr, ¿no? Y ya que estábamos en el terreno de las adaptaciones, me gustaría hablar de la que yo considero que es la absoluta peor adaptación de un libro que he visto en mi vida, o bueno, mejor dicho, adaptaciones, que es la de It, el libro de Stephen King. No la de los 90, la que salió hace poco, creo que en 2018, 2017. Y encaja perfectamente con lo que decía Roxana, de que el público no sabe lo que quiere y cuando les gusta algo ni siquiera saben por qué, justamente no tienen el criterio formado. Entonces, todo lo que hace especial al libro de It, todo lo que hace que sea una buena obra, todo lo que lo convierte en lo que es, en la película no está, o está hecho de manera extremadamente mala. Y aún así, es la película de su género más taquillera de la historia. Entonces, ¿por qué ese éxito, no? Es porque la gente le interesa más un concepto o le interesa más una imagería llamativa que lo que van a ver en sí. Por más que lo que van a ver ya lo hayan visto 100 veces hecho mejor, o por más que se olviden a las 2 semanas de la existencia de la película, quieren algo que ver. Entonces, yo creo que esa es la peor adaptación y de las peores películas que he visto, sinceramente, es súper genérica, insultante para el libro. La de los 90 es mucho mejor, mucho mejor, captura 100 veces mejor lo que el libro quiere decir. Por más que sea aburridísima, por más que la calidad de los efectos especiales sea mala, la verdad, es mejor, bastante mejor.
Y, y sí, hay mucha razón en que por más que se cumpla o no una expectativa, siempre queda a cargo de las masas, en realidad, el recibimiento de la película. Por más que los críticos quieran destruir una película, sea buena o sea mala, siempre queda a cargo de las masas. Por ejemplo, Joker salió hace poco. Creo que tiene un 7 en Rotten Tomatoes, el máximo es un 100. Y aún así, es una película súper taquillera. De hecho, creo que se calcula que es la película más que generó más beneficios, ¿no? De la historia en relación a lo que costó. Entonces, sí, por un lado, hay una realidad en eso de que la gente no sabe lo que quiere. Y por otro lado, hay que aceptarlo y adaptarse porque es el único modo de triunfar, ¿no? Claro, sí, sí. Jeremías, tu última pregunta, la del estribo, ya para cerrar con este programa. Bueno, más que pregunta, no era una especie de indagación curiosa. Bueno, es que es lo mismo, ¿no? Bueno, pregunta personal más que nada, ¿no? Bueno, aunque ya sabemos lo que se viene por parte de Rosana, ¿no? Viene Julius, el mundo para Julius, ¿no? Es una obra muy bonita, ese es justamente lo que decía usted, ¿no? Que creo que el valor cultural o el valor, la trascendencia que puede conseguir es que a través de las películas no se vaya al libro, ¿no? Y que es algo muy lindo, ¿no? Porque hay pocas películas que hacen eso, ¿no? Yo llegué, por ejemplo, a esta novela de Jacques Palanaggio, no sé cómo se pronuncia, de Club de la Pelea, a partir de la película, pues, ¿no? Y me di cuenta que es totalmente distinta, ¿no? Mi pregunta ya por ese lado, ¿no? Para usted, ¿no? ¿Qué tan fiel al libro va a ser esta nueva, o esta propuesta de Mundo para Julius? Bueno, creo que para cualquier persona que ha leído la novela, o sea, lo que se ha rescatado, digamos, ¿no? Del conflicto de Julius, ¿no? En esta película, son todos momentos que todo el mundo recuerda. Para cualquier persona que ha leído la novela y la recuerda bien, o sea, todos son momentos que la gente recuerda y los puede identificar claramente en esta película, ¿no? Pero también hay un montón de cosas que no están, ¿no? Y de repente hay un montón de personajes que no son exactamente igual de repente a como estaban en la novela, también hay una transformación de los personajes, ¿no? Entonces, eso es lo que es, ¿no? Entonces, en realidad, pero creo que sí se ha capturado, digamos, ese espíritu de la novela, en realidad, ¿no? Ya la verán. Ya la verán el año que viene. Sí, sí, sí. Claro. Bueno, Rosana, yo tengo una última pregunta ya para cerrar, ¿no es cierto? No sé, perdón, Jeremías, de repente te estoy cortando, hermano. ¿Quieres seguir por ahí preguntando? Sí, hermano, quería preguntarle a Fabricio, ¿no? ¿Qué proyectos tiene, ¿no? Pero si no, para cerrar el programa, pues todo Fabricio y tú continúa con Rosana, para no perder la dirección. Listo, listo. Fabricio. Bueno, No, yo no entendí. por ahora Sí, sigue Fabricio, claro. con esto de que hablábamos de que si uno se siente más cómodo expectando o creando, la verdad me siento más cómodo expectando y por eso no tengo tantos proyectos como antes, pero sí que me gusta, por ejemplo, la fotografía, que es a lo que me dedico actualmente, me gusta el cine, obviamente, siempre me va a gustar, y mi trabajo lo pueden ver en mi Instagram, es Fabricio, en verdad se pronuncia Fabricio o Fabricio, con doble C, Fabricio, GR. Y el mismo nombre tiene mi canal de YouTube, por si quieren ver, hago videos, me gusta hablar del arte en general, de los videojuegos, por ejemplo, que me encantan, me gusta más que el cine. Pero básicamente eso, no tengo muchos proyectos, simplemente espero poder seguir consumiendo las obras que me gustan a futuro, porque obviamente no es gratis, cuesta dinero. Entonces, nada más. Genial, Fabricio. Gracias, ¿Cómo es? ¿Fabricio o Fabricio? Fabricio. Me gusta Fabricio, pero en realidad es Fabricio. Bueno, listo. En todo caso, bueno, gracias, ¿no? Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y finalmente, Rosana, quiero preguntarte cómo ves el tema del cine, digamos, ahora, ¿no? En la actualidad, con ese tema de la pandemia, ¿qué expectativas hay? De repente, digamos, ¿cómo sientes que de repente esto puede cambiar?
de repente para mejor, tal vez para peor, ¿no? ¿Qué nuevas plataformas se te está dando, se te están dando a ti, por ejemplo, para el tema de Un Mundo para Julius? Y también, ¿cómo combates esto de la piratería, Rosana? Porque yo recuerdo muy claramente, ¿no? Irme a Polvos Azules al pasaje, no recuerdo el número, 52, 53, pero que 18. tú tenías, pero que tú tenías mucha relación con la gente que también, digamos, compartía tus películas, ¿no? O sea, ¿cómo una persona que, claro, hace cine independiente, lucha también con eso de la piratería, ¿no? Y qué pasa o qué viene más adelante con el cine nacional, ¿no? Si de repente te ha llamado la atención ahora último una producción de repente que se ha hecho acá en el Perú, no sé si de repente por ahí nos puedes hablar, ¿no? A ver, vamos por partes. Primero lo de la piratería y todo lo último que me preguntaste, ¿no? Claro, es que en Polos Azules, bueno, no sé si eso, ellos sacaron una edición de películas que no eran piratas, o sea, los pagaron a los autores, ¿no? Nos pagaron a los productores por hacer la película. Entonces, claro, fue dentro del mundo de la piratería que de pronto hicieron algo formal, pagaron impuestos, o sea, hicieron películas, o sea, nos pagaron por los derechos. Pero esto todo sucumbió porque de alguna manera el mismo invento de ellos los ganó, ¿no? Otros piratas de otras partes del Perú los piratearon a ellos con sus películas originales, ¿no? Entonces al final eso el negocio se les fue al demonio, ¿no? Porque claro, ellos querían vender su cajita toda bonita, porque eso fue una edición muy bonita de películas peruanas, ¿no? Y claro, al final, bueno, lo mismo que ellos hacían antes se lo hicieron a ellos, ¿no? O sea, me dijeron, en el Cono Norte nos están pirateando, ¿no? Y al final no les salía el negocio porque las vendían a $1 y ellos las vendían a 10 soles, ¿no? Entonces se les fue el negocio al traste, ¿no? Entonces, sí, bueno, yo conozco a toda la gente de ahí, ¿no? Básicamente porque además me han ayudado mucho con las películas que tienen que ver con las clases, ¿no? Con el cineclub, ¿no? Muchas veces porque me han conseguido películas que no se conseguían en otros lugares, además, ¿no? Y con respecto a lo que me dices del cine peruano, bueno, está súper complicado, ¿no? Para todas las personas que se dedican al cine, ¿no? O sea, a nivel de, por ejemplo, que conozco varias personas cercanas a mí que se han quedado con rodajes a medias o justo antes de entrar a rodajes, gente que se ha quedado, o sea, eso para mí me parece la más profunda tragedia, o sea, un largometraje con todo el esfuerzo que supone, gente que había gastado en los 2 meses de preproducción y que estaba entrando al largometraje allá a hacer el rodaje y que justo vino la cuarentena, ¿no? O sea, todo ese dinero gastado en esos 2 meses, que es un montón de dinero, ya no sirve para nada, ¿no? Porque ellos, si alguna vez deciden hacer otra vez la película, van a tener que regresar a cero, ¿no? O sea, otra vez, con todo el equipo, otro como si no hubiera existido nunca esos 2 meses de preproducción, ¿no? Entonces, eso me parece trágico. Entonces, dentro de todo, a mí me ha agarrado la cuarentena y la pandemia en una etapa de postproducción. Entonces, al menos he tenido que lidiar con cómo editar de manera remota con el editor, ¿no? Y hemos conseguido, ¿no? Finalmente ha sido el doble de tiempo, el doble de trabajo, pero se ha conseguido hacer. Yo soy una persona, no pues la locura que es un rodaje con tanta gente, ¿no? Entonces, creo que es un momento bien difícil, ¿no? Para la gente en el cine, porque están sin trabajo, recién ahorita se están empezando a activar ciertas cosas, pero de publicidad, así, cosas chiquitas, ¿no? No películas. Las películas no se están haciendo y no se van a hacer hasta el año que viene, muy probablemente, ¿no? Entonces, es a nivel, digamos, de la gente en su oficio, ¿no? Y aparte ya lo que es el tema de los estrenos y todo, ¿no? Bueno, yo creo que si abren los cines en noviembre, yo no voy a ir, por ejemplo, me haría miedo contagiarme, ¿no? Pero va a haber gente que sí va a ir. Yo creo que la gente más joven, que son más relajados con el tema de la pandemia, puede ser que vayan, ¿no? El otro día cuando hablando con el distribuidor me decía, ¿no? Claro, si la gente está yendo ya a restaurantes y se quitan la mascarilla para comer, o sea, dentro de todo en el cine estás con la mascarilla puesta. O sea, y no tienes por qué, digamos, hablar y transmitir, pero claro, estás en un lugar cerrado, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, pero bueno, con espacio y todo, entonces era como que esa es la que le habían dicho para que por favor abran los cines, digamos, este año, porque si no, todos se van a la quiebra y cierran todo, están así hasta el cuello con el tema del dinero, ¿no? Entonces yo creo que esto se va a activar lentamente, va a demorar. Yo tengo fecha de estreno ya para el próximo año, han puesto fecha de estreno 26 de agosto del 2021. Esa es mi fecha de estreno para Mundo para Julius, ¿no? Y esa fecha coincide con que el distribuidor me dijo, la vacuna va a llegar en mayo o junio, ¿no? Entonces tiene que ser post vacuna, ¿no? Del estreno, ¿no? Entonces, bueno, por eso es que me han puesto esa fecha, ¿no? Que coincide con la fecha original, porque originalmente iba a ser el estreno este año en esa fecha, de ahí se pasó para el 5 de noviembre y ahora se ha pasado para el próximo año, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que
que las cosas se vayan reactivando de a poquitos, ¿no? Pero es un momento bien difícil para la industria del cine en general en el mundo entero, ¿no? Bien difícil. Sí, me Pues imagino. Es uno de los sectores más golpeados, en realidad, ¿no? De todos los sectores que hay, ¿no? Sí. A veces uno creería, pues, que no, que tiene que ver mucho con el tema del libro, ¿no? El tema de las editoriales, que también han sido golpeadas, definitivamente. Es más, por eso estamos haciendo este programa, ¿no? Porque de alguna u otra manera, Rosana, te cuento que nosotros como Cielo Gris, ¿no es cierto? Teníamos un montón de proyectos allí y de pronto se estancaron porque definitivamente esta pandemia también nos golpeó a todos, ¿no? Entonces, por allí también haciendo un poco este programa, conversemos, no solamente conocemos el trabajo de todos los que han participado en el programa, sino que también un poco nos desempolvamos y nos metemos una cachetada cultural, ¿no? Para darnos cuenta de que hay otros sectores también golpeados que también necesitan una plataforma, una vitrina para poder conversar con nosotros, ¿no? Y para de alguna manera así quejarse o decir, oye, eso está pasando, ¿no es cierto? De todas maneras, llamar la atención, ¿no? Porque hay otras cosas que llaman la atención y creo que a veces hacemos caso más bien a las cosas urgentes, pero no las importantes, ¿no? Y eso hay que, de alguna manera, decirlo, ¿no? En este programa. Bueno, les agradezco, Rosana, te agradezco, Fabricio, te agradezco también el estar acá con nosotros el día de hoy compartiendo. Y la próxima semana tenemos algo, ¿no es cierto, Jeremías? A ver si nos dices. Sí, claro. Bueno, primero también agradecer a Rosana por su valioso tiempo, a Fabricio también, a pesar de las complicaciones, ¿no? Que por haberte conectado, ¿no? Y a Mayra, que tuvo un problema con la conexión y tuvo que retirarse. Bueno, muchas gracias a los dos. La verdad, ha sido muy nutritiva esta charla. He aprendido mucho de ambos, ¿no? Esta teoría de Dawkins, tiempo que no escuchaba del meme, ¿no? El tiempo que no escuchaba, muy interesante. Recuerdo cuando lo leí. Me hizo pensar también. Pero bueno, la próxima semana tenemos un programa en el cual vamos a hablar sobre la obra de Luis Fernando Cueto, el escritor chimbotano, ojo, el Cueto bueno, no el Cueto malo. Luis Fernando Cueto, el escritor chimbotano, que viene, nos acompañan en la mesa, bueno, la mesa no, pues ya no hay la costumbre, nos acompañan en el programa Jorge Terano, profesor San Marcos, y Segundo Castro, profesor de la Antunes de Mayolo de Huaraz, ¿no? Entonces, también están invitados, ¿no? Como si están, seguirnos ese día, ¿no? Bueno, Yosimar. Sí, perfecto. Entonces, ya saben cuál es el programa de la próxima semana y nada más que agradecerle a Rosana por el tiempo. Gracias por la primicia también que nos has dado, que es el 26 de agosto que se va a estrenar Un Mundo para Julius y que lo esperamos mucho. Y Fabricio, bueno, sigue haciendo tus cortos y sigue en la misma postura que tienes, ¿no? Porque eso es muy importante, ¿no? Sobre todo tú que de alguna manera eres el más joven que nos acompañas el día de hoy, tienes una postura ya establecida, ¿no? Y eso en el arte es muy complicado, ¿no? Ya hemos visto, así como en la política hay tránsfugas, también en el arte también hay bastantes tránsfugas, ¿no? Y esto se da en todos los ámbitos, ¿no? Entonces lo importante es no traicionarse a uno, ¿no? Un claro ejemplo es Rosana, que a pesar de todo sigue haciendo cine, ¿no? Y sobre todo el optimismo, ¿no? Yo soy una persona muy futbolera y seguramente Rosana es una persona que ama mucho el cine y tan igual que yo es muy optimista con que estos espacios públicos jamás se van a acabar, ¿no? Y siempre van a estar allí. Y el cine jamás se va a acabar. Entonces eso es lo bueno. ¿Listo? Gracias, Rosana. Cuídate. Nos vemos. Chao, Fabricio. Nos vemos. Chao. Chao. Gracias. Adiós. Chao, cuídense. Muchas gracias. Chao.